Bienvenidos todos a una nueva noche con los Patroners. Y esta vez me acompañan Michael, Angie, Rain, Suordinet, Mitch, Grasa, Wally, Kiaku, Chris y Celsasor. Y en esta ocasión vamos a hablar de la moralidad. La moralidad como un tema general, cómo aplica, qué significa para nosotros y cómo debería de ser aplicada, ¿no? Sí, perdón, Chuck. También Chuck nos acompaña. Eh, bueno, total. Yo voy a comenzar voy a comenzar el programa haciendo esta sencilla pregunta, ¿no? Y quien quiera responderla, adelante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre moralidad y ética? Pues me permites, ¿no? Vale. Bien. Bueno, moralidad se aplica más bien como un proceso contractualista, más bien. Vamos a ponerlo de esta forma. La moralidad es más un fenómeno que se presenta en un acuerdo entre los distintos miembros de una sociedad de lo que se considera bueno o malo. En cambio, la ética se presenta como un estudio analítico de lo que se puede presentar como bueno o malo. O sea, es un análisis más bien objetivo, que por lo menos intenta hacer. En cambio, la moralidad es los conceptos que la sociedad, vamos a ponerlo más fácil, los conceptos que la sociedad o impone o trata como buenos o malos. Sí, muy bien, básicamente. ¿Alguien tiene algo más que agregar o así como para continuar a partir de ahí? Sí, yo tengo algo que agregar, y es que yo creo que, ¿cómo decirlo? La moralidad, o sea, tiene como parte la ética en cierto modo, ya que, por ejemplo, la moralidad, ¿no? Tiene que ver mucho con los fines, ¿no? O sea, con los fines que nosotros buscamos para realizar cierta acción. Entonces, pues, no podemos separar la ética de la moralidad, por así decirlo, yo creo. Y más bien lo único que hacemos es separar la ética intelectual con la ética moral. Y pues, eso es lo que... Bien, yo lo preguntaba por este motivo. Quiero hacer esta diferenciación, ¿no? Esta puntualidad. Como ya bien dijo Celsasor, la moralidad es, digamos, vamos a decirlo así, la moral viene de la gente, la ética es impuesta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a decirlo así, en Arabia Saudí se ve bien, o bueno, no se ve mal, asesinar a pedradas a homosexuales, ¿no? Por el tipo de sociedad que es. Y bueno, esa es la moralidad de Arabia Saudí, ¿eh? Pero ¿es eso correcto, no? O sea, desde un punto de vista más, vamos a decirlo así, menos parcializado, más objetivo, entre comillas, ¿es eso correcto? Ahí es cuando la gente puede tener sus discrepancias y decir que eso no es correcto, pero esa es la moral de ese pueblo, ¿ok? La ética, por el contrario, es una escuela de pensamiento. Es como bien ya dijo Celsasor, trata de aproximarse más a la verdad, trata de imponer lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, yo diría que la mayor diferencia entre un sistema moral y un sistema ético, básicamente la ética es varios criterios morales, por así decirlo, es una filosofía y busca imponerse. Por sobre todo, ese es el punto clave, que busca imponerse, ¿no? La moralidad es natural. La moralidad viene de un pueblo, viene de una gente y es natural intrínseco de ellos, ¿no? La ética ya es más maquinada, ya es algo que se piensa, que se analiza, que se estudia y que se busca imponer, sobre todo, ¿no? Entonces, mi opinión de la moral, en términos generales, es que la moral es un sistema natural del ser humano que uno tiene como fin, lo tiene como fin para preservar al grupo propio, ¿no? Para mí esa es la funcionalidad de la moral. Es algo intrínseco de uno, que uno siente, que uno tiene, que uno piensa, para que el grupo, la tribu, por así decirlo, pueda ser preservada, ¿no? Entonces, en mi opinión, la moral no puede ser universal, o sea, no puede ser universal como pretende la ética, porque eso es tiranía,
¿no? Porque se basa en el precepto de que todos somos iguales, todos tenemos el mismo tipo de raciocinio o a todos nos conviene lo mismo, y eso no es verdad. Por ende, para mí, instituciones como las Naciones Unidas, por ejemplo, que trata de imponer una ética a todo el mundo, es tiranía, ¿no? Eso es básicamente lo que yo pienso de la moral, ¿no? Al menos de su aplicación. No sé qué piensan ustedes. Sí, y es interesante lo que mencionas, porque, mira, justamente cuando se estudia la moral, el tema viene a ser en que hay muchos autores que estudian ética, o sea, que estudian la filosofía de la moral, y me dicen, algo lo que se lleva en común es que el mundo moderno, al ser globalista, no se puede generar una sola moral. Entonces, ¿por qué? Porque la moral, al existir, la moral como un sistema ya más social, depende mucho de la masa, no depende de un solo individuo. Entonces, y esta moral es la consecuencia de millones de juicios en miles de años de evolución o de evolución así conductual en cualquier sentido. Y entonces, aquí viene el tema, que cuando una institución cualquiera fuese, de cualquier tipo, intenta desde su propia perspectiva imponer normas conductuales, lo que está haciendo al final es crear mayor desencanto y mayores problemas sociales dentro de la misma. Porque la moral, en teoría, es un sistema que no debe verse cuestionado en sí, no debe verse cuestionado, es más, es simple porque por el simple hecho de que no sabes por qué está sucediendo. Pero si tú llevas contra natura de la población a la que tú estás afectando, entonces estos se van a ver en una posición ya muy a la que les estás ofendiendo, como de invasión ideológica, por así decirlo. Es como que yo quiera llegar y, por ejemplo, se quería imponer mucho lo que era la moral cristiana, por ejemplo, durante se quería más o menos evangelizar a los amerindios durante la conquista, y había un montón de problemas sociales causados por esto. O sea, no, hasta el día de hoy no se ha podido aceptar totalmente. Es una moral impuesta, y lo peor es cuando ya son organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Bueno, aunque también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que es que estas mismas organizaciones no se ponen de acuerdo con si quieren imponer una sola moral sobre todo el mundo, o si quieren decir no, que no hay morales mejores que otras, todas son igualmente aceptables y toda esa vaina. El tema es que, claro, no es que yo diga no, que yo pienso que sí hay morales mejores que otras. Sin embargo, hay un punto que es muy importante acotar, que es que no pienso que sea apropiado que otras morales, si un país quiere regirse sobre una moral específica, pues que lo hagan. Eso no me parece malo. El asunto es que como que esas organizaciones tampoco se ponen muy de acuerdo en ese sentido, de que quieren exactamente dejar que todo el mundo haga lo que dice su gana. Mira, ahí tocas un punto muy controversial, ¿no? De que hay morales superiores a otras. Mira, si acotamos que pues la moral proviene de una gente, ¿no? De un grupo o lo que sea, estaríamos implicando que, en efecto, si hay morales superiores a otras es porque hay grupos mejores que otros, al menos en ese ámbito, ¿no? Al menos en ese aspecto. Entonces, si uno tiene una moral superior, entre comillas, ¿no? No le va a imponer a alguien a quien no está a la altura. ¿Me explico? No, o sea, no le vas a... vamos a ponerlo también en términos intelectuales. Vamos a suponer que, no sé, yo tengo 300 de coeficiente intelectual y me acerco a alguien de 70 de coeficiente intelectual. Entonces, yo no voy a ponerle mi sistema, ¿no? Mi sistema intelectual con todo lo que conlleva, todo lo que implica, mi sistema de trabajo, mi sistema de organización, porque esa persona puede decirse que no está a la altura, ¿no? No está a la altura de ese sistema. Y entonces lo mismo se puede decir de la moral. No hay grupos que no pueden estar a la altura de ese sistema de valores. Por ejemplo, a ver, sin decir si este grupo es superior o no,
cuando vinieron aquí los españoles y empezaron a imponer, digamos, un sistema católico, ¿no? Un sistema cristiano de moralidad. Pues vamos a decirlo así que, como ya dijeron, hubo mucho conflicto, hubo mucho desacuerdo, bla, 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 y hasta el día de hoy, después de que han pasado siglos, uno ve, digamos, narcotraficantes o maleantes o criminales usar la cruz o a la Virgen como un estandarte, lo cual es completamente contradictorio y absurdo, ¿no? Es ahí cuando ves como que una disonancia tremenda de valores. Y digo, a los europeos les pasa algo parecido porque, digamos, el cristianismo no es europeo y cuando les impusieron el cristianismo como moralidad, tú ves que los europeos no cumplen muchas veces con esa moralidad. O sea, les dicen, no alabes a ídolos, ¿no? No hagas culto de personalidad, no hagas no tengas diversos dioses. Y aún así tú ves como los europeos tienen excusas, así como de que no, es que en el catolicismo hay diversos santos y no los adoramos como Dios, pero los adoramos como dioses, y eso al final es como paganismo. O sea, al fin y al cabo es como si estuvieras adorando diferentes dioses, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que cierto pueblo tiene muy arraigada sus creencias, su sistema de valores, como para que venga alguien más, le imponga otra cosa, y ese sistema natural que tiene ese grupo desaparezca completamente, ¿no? Todo es en base a la cultura de los pueblos. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, y por poner un ejemplo imaginario de lo injusto que puede ser esto, si hay, digamos, hay pocos recursos en una zona, hay muy poca comida, y una persona puede compartir, pues qué bueno, ¿no? Pero si hay una persona que tiene que, o sea, a fuerzas consumir tantas calorías, ¿no? Y no hay suficiente, pues es natural que sea egoísta, ¿no? Es natural que no comparta. Y sin embargo, pues un sistema universalista de valores dictaría que esa persona tiene que compartir, pero en este caso estamos hablando de una injusticia. Estamos hablando de que esta persona tiene que sacrificarse básicamente y eventualmente va a morir, básicamente va a ser sacrificado. Entonces, ese es un ejemplo sencillo de por qué una moral universal no funciona, ¿no? O sea, muchos criticamos, digamos, la frialdad de los chinos o lo egoístas que pueden ser los pueblos semíticos, pero uno tiene que entender bajo qué circunstancias evolucionaron, ¿no? Y es Sí, que comprendo. Y la verdad es que, mira, yo diría que la moral es algo biológico, pero más que nada cultural. O sea, es que fíjate, la biología es la que da las limitaciones para nuestro sentido y es la cultura la que da más perspectivas. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? En resumen, yo pienso que la moral no está tan determinada por la razón, sino que surge de nuestros deseos, o sea, de los sentimientos morales y todo esto que es parte de nuestra naturaleza. Es que es un tanto de ambas cosas, ¿no? Es racional, pero también es instintivo, ¿no? Es instintivo. La moral viene de la cultura y la cultura viene al final, pues, de la sangre, de lo biológico, ¿no? De la gente. Sí. Entonces, como ya explicamos, o sea, en una cultura puede que sea mejor visto ser egoísta, porque, digamos, evolucionaron bajo circunstancias en donde ser egoísta te aseguraba la existencia, básicamente, la supervivencia, ¿no? En cambio, hay otros pueblos que al evolucionar en un entorno distinto tenían que trabajar en equipo, entonces tenían que ser más solidarios, y eso fue reflejándose en la cultura lentamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo inverso, si bien, por ejemplo, los europeos fueron más tribales en el pasado, hoy en día, por sus circunstancias, por su modernidad y por su avance tecnológico, científico, etcétera, se ha propagado más el hecho de ser individualista, ¿no? O sea, para los europeos es más importante ser individualista que colectivista. En cambio, eso se ve como inmoral en otros grupos
humanos de la Tierra, porque para ellos tienes que ser colectivo, ¿no? O sea, tienes que pensar en el grupo, no tienes que pensar por tu cuenta, ni tienes que estar siguiendo tu propio camino exactamente, como lo suele pensar un europeo, ¿no? Entonces sí es en mi opinión es como que es superior, ¿no? Pues superior va a ser lo que te traiga mejores resultados, pero eficientes son ambas, ¿no? Ambas cumplen su función, que es que sigan sobreviviendo, que sigan existiendo como grupo, que se sigan preservando. Entonces, en ese sentido, no lo critico, ¿no? Por mí, todos los grupos tienen que tener su propia forma de regirse. Bueno, yo de ahí puedo discrepar un poco, ¿no? O sea, en general. Yo afirmo, ¿no? Que sí puede existir una ética, es decir, una ética objetiva para todos, ¿no? Que es independientemente de la cultura. Porque a pesar de que nosotros tenemos diferentes culturas y tenemos diferentes razas, diferentes genéticas y todo, ¿no? Seguimos siendo hasta cierto punto humanos. Y al ser humanos, ¿no? Seguimos teniendo los mismos, o buscamos los mismos fines. Por ejemplo, no existe un humano en la Tierra, ¿no? Que no busque ser feliz. O sea, todo el mundo busca ser feliz. Entonces, la cosa, ¿no? Es que yo creo que la moralidad tiene que ver más bien en cómo llegar a los fines, antes de, como por ejemplo la ética que estudia más bien las acciones, ¿no? Entonces, pues, si todos tenemos fines similares, hemos de tener una moral muy similar. Claro, también tiene que tener, por así decirlo, respecto a la cultura, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿no? Siempre hay reglas que se rigen por la razón, porque todos los humanos somos seres racionales, que se rigen por la razón y los hábitos. Y pues se puede decir que, ¿no? Que la moral y la ética es relativa, porque pues los hábitos también son relativos, pero realmente, son, como ya dijo Jung, ¿no? Realmente solo son, pues, arquetipos, o sea, son, ¿cómo decirlo?, distintas formas de un mismo objeto. O sea, son simplemente cosas formales, entonces no se los debe tener tanto en cuenta. Entonces, por eso yo creo, ¿no? Que la moral y la ética, o más bien la ética, puede existir y que no necesariamente se tiene que ser, ¿cómo decirlo?, tiene que ser autoimpuesta ni nada de eso. Mira, pero ahí no te estarías contradiciendo porque, por ejemplo, dices que la moral es relativa, cosa en la que estoy de acuerdo, pero también dices que, por ejemplo, sí puede existir una ética que aplique para todos, es decir, que sea universal independientemente de las diferencias culturales, ¿no? Sí, pero, o sea, me refiero más bien a que los pequeños cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que importa, ¿no? Las bases de de toda nuestra moralidad y de la ética son, pues, ¿cómo decirlo? Son objetivas, ¿no? O sea, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad, todos buscamos la felicidad, o la búsqueda de la mantención de la especie, ¿no? De la retención de la especie, ¿no? No, Que también pero lo eso buscamos no es un criterio moral. Eso no es un criterio No, pero- moral. Eso es como decir quedarse con vida, ¿no? Bueno, eso sí es universal, eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero Sí, eso no es pero, un criterio moral. ajá, entiendo, pero a lo que me refiero es que la forma de llegar a todos ellos, o sea, solo hay una forma muy específica para llegar a esos fines, ¿no? Es decir, no hay una forma, ¿cómo se llama?, relativa, por así decirlo. O en todo caso sería relativa solo a lo formal. Es decir, por ejemplo, unos hábitos, ¿no? Alguien puede llegar a ser feliz bailando un cierto tipo de danza, ¿no? Cultural, pero en otra cultura pues danzan otro tipo bailan de otra manera, o en vez de bailar hacen con fuegos pirotécnicos, o da igual, ¿no? O sea, yo me refiero que las únicas diferencias son puramente formales. Es decir, al final toda la sociedad busca lo mismo, ¿no? Y aquellas sociedades que se distancian considerablemente, ¿no? Por ejemplo, no sé, sociedades muy sanguinarias o muy poco morales o éticas, ¿no? O sea, que se distancia mucho de ello, pues son sociedades bastante infelices o bastante, ¿cómo se llama?, precarias o bastante desequilibradas. Entonces, todas las sociedades siempre se parecen, o Acuerdo. buenas sociedades se parecen. Yo estoy en desacuerdo y te explico por qué. Porque como tú dices, pues todos los humanos buscan cosas similares. Vamos a decir, por ejemplo, todos buscan la plenitud. Todo ser humano busca la plenitud. Ahora, el cómo llegar ahí es donde se mete la moral, ahí es el procedimiento, ¿no? Porque la moral es eso, lo que está en intermedio, es el cómo, ¿no? Y tú, por ejemplo, dices, una sociedad sanguinaria no suele llegar a la felicidad, pero esto no es precisamente cierto, porque, digamos, al ser diferentes, una sociedad que mata siente culpa, ¿no? Una sociedad que mata siente culpa, en cambio, otra sociedad mata y no siente culpa, ¿no?
Por el contrario, eso es lo que le da la plenitud. Tú podrás criticarlo, ¿no? Que psicópatas, que no sé qué, pero al fin es eso, ¿no? Eso no tiene la respuesta química necesaria. Y, por ejemplo, yo pongo las civilizaciones antiguas como contrapeso. Digamos, hoy en día, pues, nos hacemos mucho malabar mental para cuando se trata de asesinar a alguien más, ¿no? O sea, no, nos hacemos mucha culpa o sentimos que hemos hecho algo malo, algo que nos va a afectar, pero esta mentalidad no estaba en el mundo antiguo y pues no era necesariamente gente malvada, ¿no? No era gente, digamos, que no sintiera empatía o gente que no sintiera amor por los suyos, pero vale, a ver, aparecía una amenaza y estas personas asesinaban a esta amenaza y no sentían ninguna gota de culpa por ello, ¿no? Y no sé, a lo mejor esto es lo que muchos entienden por sanguinario. Entonces yo no creo que, por ejemplo, no creo, digamos, que los vikingos o los romanos o etcétera, que llegaron a desaparecer a pueblos enteros incluso, hayan sido pueblos infelices, ¿no? Porque yo pienso que si una civilización es infeliz, no llega muy lejos, ¿no? No llega muy lejos en términos de cosmovisión, de seguir propagando una cosmovisión y que ésta se siga enriqueciendo. Entonces, no, bueno, ese es mi tren de pensamiento de por qué es segurísimo que esas civilizaciones no eran infelices, ¿no? Incluso creo que había un estudio, que no lo tengo a la mano, que decía que las mujeres de entre los vikingos eran como que las mujeres más felices de la tierra en esos momentos, ¿no? Pero pues ni idea, no voy a tampoco basarme mucho en ese estudio porque no sé qué procedimiento usaron ni nada de eso, ¿no? Simplemente es una curiosidad que menciono aparte. Respecto a eso, es que o sea, que yo considero, ¿no? Y de hecho yo me baso bastante en la ética de Aristóteles, que pues dice, ¿no? Que el análisis de una acción, el análisis de una acción o la virtud de una acción debe ser analizado por sus fines, ¿no? Decir, o sea, matar no está bien, no está mal ni bien per se, pero solo está mal y bien, y se le puede clasificar así de manera universal, dependiendo de pues las intenciones, de los fines, o sea, de pues, ¿cómo decirlo? El bien que produzca, ¿no? Entonces yo me baso bastante en ese tipo de filosofía. Entonces, yo considero, ¿no? O sea, yo considero que los fines siempre son objetivos, y si los fines son objetivos, a pesar de que las acciones, ¿no? Pueden llegar a ser relativas y clasificados como buenos o malos, pueden llegar a ser mejores. Y de hecho, sobre todo, ¿no? O sea, la sociedad sanguinaria, ¿no? Como bueno, no sé si llamarles sanguinarias, pero bueno, las sociedades que veían el asesinato como algo bueno o algo normal, ¿no? O algo noble de vez en cuando. Jamás, por ejemplo, o la sociedad sana, ¿no? Jamás veían, por ejemplo, matar al inocente como algo completamente bueno, o como decirlo, de orgullo, ¿no? O sea, de eso siempre causaba un sentimiento de injusticia. Entonces, pues, vemos que en todas las sociedades siempre se rige por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, algunas sociedades son menos tolerables pues a las acciones que son consideradas malas, ¿no? Y hay otras que son más, ¿cómo decirlo? Más tolerables a ellos, o sea, utilizan medios, digo, acciones más, o sea, más cuestionables, ¿no? Pero la cosa, ¿no? Es que yo afirmo, ¿no? Que por medio de esto y desde un análisis relativo a los fines, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que hay ciertas cosas mejores que otras, ¿no? Es decir, a pesar de que pueda haber ciertas diferencias, ¿no? O que puedan haber sociedades felices, no dejan de ser menos o más inferiores a otras sociedades que hicieron mejor en ese aspecto. Mira, y precisamente yo no tomo como criterio de superior a una civilización simple y sencillamente porque, no sé, porque produzca más o algo por el estilo, ¿no? Sino por virtud. Pero bueno, ¿no? Eso es tema aparte. Yo les voy a preguntar, vamos a jugar al abogado del diablo. Yo les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes del sistema de Esparta de crianza de bebés, ¿no? De infantes. Sí saben cuál es ese, ¿no? Sí, el de matar matar al bebé que era deforme y tal. Básicamente es, a ver, una mujer tiene un bebé, yo lo abandono en una colina, y si este bebé regresa, pues sobrevivió, ¿no? Y lo vamos a criar. Si este bebé no volvió, bueno, era débil y se murió.
¿ok? Sí conozco esa parte, pero sobre todo hay que entender que le costó bastante a los espartanos esa decisión, porque sobre todo pues se empezó a la casta espartana, pues pues sí, porque había dos castas, no me acuerdo cómo, Ujú. había una superior y otra inferior. Entonces la superior eran los espartanos, que eran guerreros y sobre todo eso, pero por esa decisión pues comenzaron a escasear más los romanos, o sea, digo, los romanos no, los espartanos. Comenzaron a escasear y pues llegó un punto en que había tan pocos romanos que la casta inferior se hizo superior y pues les costó bastante Espartanos. a ellos. Espartanos, sí, por eso. Sí, sí, Fue una decisión muy brutal. eventualmente. Sí, Mira, eventualmente, mira, fíjate, ese sistema les sirvió obviamente para que estuvieran increíblemente mamados, ¿no? Para que básicamente fueran los mejores guerreros, fueran muy poderosos, no les pudieran enfrentar y que no sé qué. Pero obviamente también tuvo sus consecuencias, ¿no? Eventualmente, como dices tú, estaban escaseando los espartanos, tuvieron que recurrir a la esclavitud, o sea, como sistema económico, porque, bueno, ¿cómo sostienes ese sistema a largo plazo, ¿no? Económicamente, ¿no? Entonces, eventualmente como que tuvieron que ser más tolerantes con el débil y que cumplieran el rol de esclavo, ¿no? Em, pero bueno, ese no es el punto, pues no le estoy diciendo si es un sistema que se puede mantener a largo plazo o nada de eso, pues yo le estoy mi preguntando punto es si, dado las que, pues, circunstancias en las que se encontraban, de que estaban rodeados de enemigos, que tenían que ir a la guerra y bla, 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 ¿qué opinan de ese sistema moralmente hablando, no? Porque efectivo lo fue, efectivo funcionó de maravilla, ¿no? claro, por un momento, pero todo depende de las circunstancias en las que se lleve esa decisión. No se puede aplicar eso toda la vida. Claro, Bueno, el claro, sistema que llevaron ellos. pero en ese momento, pues, en ese momento que estaban rodeados de enemigos, que fue necesario y que funcionó, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que eso estuvo correcto? ¿Creen Pues, que fue malvado? O sea, pese a que lograron su objetivo, pese a que funcionó, ¿ustedes creen que fue malvado? ¿Ustedes piensan que no tiene connotación de malvado o bueno? ¿Qué piensan de eso, pues, en ese sentido, moral? pues, En pues, Si ese era lo sentido, necesario para ah, hacer, o sea, si era necesario tener gente más fuerte, obviamente, pues que era una época más brutal, ¿no? Había más excesiva guerra, pues es como un pequeño mal necesario, ¿no? O sea, igual en nuestra época se vería mal, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, pero no daba para más, había que ser exigentes en esa época, porque si no, su pueblo se extinguía ya, no necesario. O sea, sí, se vería mal pues, hoy. Se vería mal hoy. Perdón, Mitch, nomás déjame. ah, Se vería mal hoy y fue necesario, pero fue malo, pues, efectivamente. bueno, yo considero que fue malo independientemente de... O sea, fue malo, pero se justificó por el tiempo y la necesidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue malo? Fue malo, pues, porque o sea, se asesinaba a gente por precisamente pues la necesidad, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Pero eso no es Se una hacía razón. daño, ¿no? Ya. No, pero la cosa es esta, ¿no? Nosotros tenemos un fin, ¿no? Que es la preservación de la especie. Entonces, si por ejemplo, matamos a una persona, pues técnicamente estamos, o matamos a una persona a ser débil o no, estamos ayudando a que pues la especie sea un poco menor, al menos en ese instante, ¿no? La cosa es que en ese tiempo y en esas circunstancias era lo mejor, o sea, no había de otra, ¿no? Pero seguía siendo algo malo y pues algo cuestionable. Pero usando tu propia lógica, tú dices que lo moral, lo más virtuosamente moral es la preservación de la especie. Pero ¿cómo entonces es malo si estoy cumpliendo exactamente esa función? Sí, estoy asesinando individuos, ¿no? Estoy asesinando individuos, pero al hacer eso estoy haciendo que todos en general, el grueso de la mayoría, pueda sobrevivir. Porque si yo no hubiera hecho eso, o si hubiera hecho lo contrario, el resultado hubiera sido lo opuesto, nuestra extinción, ¿no? Y Sí, algo interesante de lo de la moral es que mira, lo que he estado notando más o menos es que como que se quiere de nuevo empezar a evaluar si es que era una moral como, por así decirlo, superior o inferior. Que de cierta manera sí, quizá habría mejores métodos. Bueno, no me he puesto a estudiar eso. Pero una cosa bien importante es que la moral no es estática. O sea, claramente en ese momento, si se necesitaba hacer ese efecto, claro, era lo correcto, moralmente se puede considerar correcto, puesto que para ese pueblo tenía fines prácticos positivos.
Y también que otro tema que cuando se estudia la moral, por ejemplo en ese caso que se podría considerar tan polémico, es que la moral, para empezar, no es, por así decirlo, un sistema que siempre tiene que ser perfecto. Es un sistema que busca, o más bien una herramienta que busca fines ulteriores, o sea, que busca fines superiores. Y que esto, de todas formas, aunque algunas de sus reglas pueden ser vagas o defectuosas, de todas formas significan el desarrollo de todo un tren evolutivo de diferentes poblaciones. Y es que al final, si es que se pone a evaluar si la moral de una población es correcta o incorrecta, solo esto sucede, solo se puede hacer esta evaluación luego de que ya pasó el tiempo de haberse aplicado, por así decirlo. Porque en el momento lo más sencillo sería, y lo mejor es que solamente se respete o que se reverencie, por así decirlo, que se tenga sentimientos de reverencia o de temor al código moral. Miren, ¿saben cuál creo yo que es su problema tocando este tema? O sea, sí, estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dijiste. Pero a lo que yo voy es esto, ¿no? Vamos a remitirnos otra vez a la definición de moral. La definición de moral surge como una necesidad de la preservación del grupo propio, ¿no? Es algo que es natural en el humano, es algo biológico, ¿no? Surgen estos códigos morales y, como ya dijo el compañero, no es estático, ¿no? Las normas morales pueden cambiar dependiendo del tiempo, dependiendo de la necesidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que, bueno, es que era un mal necesario. No, es que no era un mal, ¿no? Era incluso virtuoso, ¿no? Lo que pasa es que ustedes confunden lo que es doloroso con lo que no es moral, ¿no? Ustedes basan su lógica en el hecho de que si causa sufrimiento, si causa dolor, entonces no es moral, ¿no? Y eso no es así, eso no es correcto, eso no tiene nada que ver con la definición de moral. Estamos todos de acuerdo en que eso que hizo Esparta fue doloroso, fue difícil, fue crudo, ¿no? Pero también estamos de acuerdo en que fue necesario, ¿no? Y que cumplió con la función de la preservación de la especie, ¿no? Por eso yo digo que es algo virtuoso, ¿no? Algo que se tiene que aplaudir, porque no fue algo fácil, no fue algo, o sea, imagínate el sufrimiento de las madres, y ellas estuvieron de acuerdo, ¿no? En participar en algo como ello, ¿no? Porque si no se podían exiliar, así de sencillo, no era de que te ejecutaban ni nada, sino que si no te gustaba ese sistema, podías exiliarte y se acabó, ¿no? Pero no, la gente que se quedó estuvo de acuerdo con ese sistema bajo las necesidades en las que estaban, ¿no? Por eso es algo que yo aplaudo. No me parece un mal necesario, me parece algo virtuoso, ¿no? Me parece algo increíble que hayan tenido que soportar ese dolor para lograr la preservación de su gente, básicamente, ¿no? Y no me gusta esto de término de que maquiavélico, ¿no? De que es que es malvado, pero es por el bien, y eso no tiene sentido, pues. El bien siempre, o sea, lo que trae el bien siempre va a ser bueno, ¿no? Obviamente, como ya dijimos, esto no es estático, esto puede cambiar con el tiempo, y esto no aplica a todos los grupos, porque lo que es bueno para mí no es bueno para otro grupo, y el que otro grupo se beneficie significa a costa de joder a mi grupo, ¿no? Y esto va a ser siempre así, esto siempre es inevitable, pues, por más de que, por ejemplo, la ONU o miles de organizaciones quieran pretender de que todos nos podemos beneficiar sin joder a otro. La realidad es que esto es ficción, esto no es posible, ¿no? Siempre va a ser una lucha, ¿no? Siempre va a ser, así es el reino animal, y siempre va a ocurrir que para que un grupo se beneficie, otro tiene que joderse, ¿no? Porque si yo no tengo recursos, ¿no? Si yo no tengo recursos en mi tierra y mi gente está hambrienta, pues, ¿qué va a pasar? Que necesito expandirme, ¿no? Necesito más territorio. O al menos así era en la antigüedad, cuando la economía funcionaba distinto, pero el punto es que me tengo que expandir. ¿Y eso qué significa? Quitarle la tierra a alguien más. O si no, mi gente se muere de hambre, así de sencillo, ¿no? Sí, pero expandir. Pero esto fue una terrible decisión por los espartanos, debido a que se estaban segregando, o sea, no estaban expandiendo su población. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que cuando invadían otras tierras no tenían población propia con cuál controlarla, con cuál
pues sí, asimilar la otra. O sea, ya que su cultura es superior, pero no tenían gente con qué hacer para asimilar esa otra cultura. ¿Y qué pasó? Que al final hubo revueltas, al final hubo entre eso y pues se terminaron, pues sí, se terminaron jodiendo y terminaron regresándose a sus tierras porque no tenían forma estable de mantener esas tierras. Y pues Sí, eso es pues una mala decisión. Mira, O sea, Chris, sí les es puede haber cierto. beneficiado a ellos. Es que eso es demasiado utópico. Mira, No, fíjate, no, no, no es que yo funciona no creo en utopías, a ¿no? largo Yo no plazo. creo en utopías. Obviamente las cosas se ponen peor con el tiempo. La cosa es que yo no culpo al sistema espartano de todo eso que ocurrió. Yo culpo el hecho de que más adelante adoptaron la esclavitud, que tomaron a la esclavitud como una solución a su nuevo problema que estaba surgiendo, porque, como tú mismo dijiste, esa rebelión vino de parte de las castas bajas, ¿no? Vino de parte de los extranjeros incluso, porque también cometieron el error de empezar a esclavizar a poblaciones extranjeras, ¿no? Que no eran espartanos. Entonces, para mí ese fue el error de los espartanos, no tanto el sistema eugenésico que ellos estaban llevando hasta ese punto. Ellos estaban en un problema, estaban en una precariedad, encontraron una solución y esa solución funcionó. Luego empezó a surgir otro problema y ahí tomaron una mala decisión, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pues digo, también podemos usar otros ejemplos de la historia en donde se ha sido rígido, muy disciplinario, pero ha sido por el bien, ¿no? Por el bien de la población. También los vikingos eran muy jodidamente disciplinarios con sus hijos, ¿no? Y hoy en día uno lo percibiría como cruel, Sí, ¿no? Pero claro. No más, digo, no más ¿qué es que más? si comparas a los espartanos con los romanos, o sea, los romanos tenían población con cual asimilar otras culturas y romanizarlas. Y eso fue algo que los espartanos no se podían dar el lujo debido a su corta población. Es Y que pues mira, es que los romanos es un contexto totalmente distinto, pues porque ya estamos hablando de otras tierras con otros recursos, con otra extensión poblacional y con otra historia pasada, ¿no? Entonces sí, circunstancias de la vida, ¿no? De que al final fueron los romanos los que terminaron prevaleciendo, ¿no? Pero, pero bueno, pues es que y eso se puede decir de otras cosas que fue mejor o peor, ¿no? Porque digamos, ahorita también ha prevalecido pura mierda y no significa que estemos muy bien que digamos, ¿no? claro, obviamente hay que tener un Circunstancias, o sea. control para esas cosas. Ajá, o sea, ahorita, mientras que no sé, mucha gente fantástica murió en la Segunda Guerra Mundial, gente que era muy inteligente, muy fuerte, no sé qué, murió por cuestiones de la guerra, ahorita ha prevalecido gente más débil, ¿no? O sea, a causa de eso, pues ha prevalecido gente débil o gente, ya no te digo débil, sino ya directamente estúpida, ¿no? Que en otras circunstancias se hubiera extinguido. Eh, y aquí no estoy hablando pues de ningún tipo de raza en particular, ¿no? No estoy hablando de general, ¿no? De la población general, Claro, porque claro, todos los grupos porque humanos tiene gente débil y estúpida, ¿no? Más que claro, nada porque porque las culturas fuertes prevalecen y asimilan a otras, y las débiles pues están condenadas a desaparecer. Y esto es algo que Eso, no se ha e- hecho eso en debería, estos tiempos. exacto, eso es algo que es idealmente es así. Eso es lo natural, ¿no? Lo que normalmente pasa, que las poblaciones prevalecen y absorben a otras y bla, 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 ¿no? Pero como hemos alterado ese sistema, ahorita está ocurriendo al revés. Normalmente suele ser el mejor, el que suele perecer en estos tiempos, ¿no? Porque es percibido que, pues, vamos a decirlo así, es percibido como un hereje, como alguien a quien tienen que perseguir, como alguien peligroso, como alguien que tiene opiniones controversiales o un estilo de vida controversial, ¿no? Entonces, en consecuencia, en estos últimos años ha muerto mucha gente que no tendría por qué haber muerto, ¿no? Gente que podía habernos llevado a un mejor camino, que pudieron haber sido grandes líderes, que pudieron haber revolucionado la ciencia, que no sé qué. ¿Por qué? Porque, no sé, aparece un científico muy, muy piola y dice, voy a revolucionar el mundo, voy a crear energía ilimitada o algo así, o voy a, yo qué sé, nos vamos a llevar al espacio, pero como eso es una amenaza para el negocio de alguien más, pues eliminan a esa persona, ¿no? Entonces, de nuevo, hemos alterado tanto ese sistema que ahorita las mismas élites promueven que esa gente perezca, mientras que la gente estúpida, dependiente, inútil, etcétera, se sigue y se sigue reproduciendo. Y de nuevo, esto aplica para todas las poblaciones, es un efecto disgenésico
que están sufriendo todas las razas, ¿no? No solo una raza, todas las razas ahorita está reproduciendo lo peor mientras está deshaciendo de lo mejor, ¿no? Entonces digo yo, ¿por qué es tan superior, digamos, nuestro sistema actual a un sistema como el espartano? No estoy abogando porque volvamos a un sistema espartano, no estoy abogando porque hagamos exactamente lo mismo, pero estoy diciendo yo que, digamos, ¿cuál es el punto de condenar ese sistema cuando nosotros lo que hemos estado haciendo es hacer que el mejor perezca? O sea, estamos haciendo básicamente lo inverso, estamos haciendo que el mejor perezca, que el peor se siga reproduciendo, y lo peor de todo es que esa misma gente que está en el día presente tiene depresión, es infeliz, tiene un montón de problemas, está confundida, ¿no? Entonces, ¿por qué es más virtuoso nuestro sistema cuando la mayoría de la gente es infeliz, ¿no? Se han hecho infinidad de estudios de el índice de felicidad, y estamos más infelices que nunca, a pesar de que tenemos más facilidades, a pesar de que es más fácil vivir, ¿no? Todo el mundo se quiere, o sea, los niveles de suicidio han subido, la gente vive por vivir, ¿no? Entonces yo digo, a ver, sí, será muy difícil ser romano, será muy difícil ser como un romano de la antigüedad, será muy estricto, será que sufres y lo que tú quieras, pero eso a largo plazo, eso te trae más plenitud. ¿Me explico? O sea, el sufrir, el trabajar, el hacer todo lo posible para superarte, pues sí, pues el haber sufrido, así que pues consigas felicidad en esas cosas. Es lo que mucha gente no se da cuenta. Justamente la modernidad, o sea, todas esas comodidades que mencionan es justamente lo que nos ha hecho débiles, justamente, así que... Es que como... infelices, en esta época... porque somos como animales en cautiverio, pues, en vez de ser animales salvajes, libres, ¿no? Animales que son parte de una tribu, que se enfrenta a otra tribu, que compite, ¿no? En vez de ser animales que van por ahí corriendo por el mundo, que exploran, etcétera. Ahorita somos animales en cautiverio, domesticados, ¿no? Y tú has visto la infelicidad de esos animes, de estos animales en zoológicos, ¿no? Tú has visto la infelicidad de lo que es un animal encerrado, lo que es un animal que digamos, que muchos ponen en cubos de cristal o que los tienen ahí en zoológicos, se nota, les ves la cara a los animales y se nota la infelicidad, ¿no? Y luego los alimentan también con pura mierda, en vez de darles carne o lo que estaban acostumbrados, les dan algún tipo de trigo o les dan algún tipo de mierda procesada, ¿no? Y se nota la diferencia, pues, entre un animal en cautiverio y un animal salvaje, ¿no? ¿Por qué la gente pretende que nosotros somos distintos? No, nosotros también somos animales. Y en cierto sentido, nosotros estamos pasando por lo mismo. Es que como hoy en día estamos muy cómodos, no tenemos aspiración. Bueno, toda esa infelicidad también se remite al hecho de que estamos usando nuestros cuerpos de una forma en la que, para lo que no están diseñados. Y precisamente eso apoya la moralidad. Por ejemplo, algo que pasa mucho en la sociedad occidental es que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, incluso si los hombres, porque tenemos testosterona y la testosterona nos hace agresivos, si te agarras a putazos con otro hombre, vas a ser penalizado. A pesar de que eso puede llevarte a cierto nivel de plenitud. Miren, ¿quién de aquí tiene experiencia con las peleas? O sea, yo no soy así, digamos, de estarme peleando cada rato o que haya tenido muchas peleas en el pasado, ¿no? Pero yo creo que estén de acuerdo conmigo que a veces cuando te peleas con otro hombre, ¿no? A lo mejor en el momento te sientes mucho coraje, en el momento estás bien enojado, en el momento como que sí te duele y lo que tú quieras, pero se siente bien, ¿no? ¿No les ha pasado que se sientan bien después de una pelea? Claro. Se siente bien. Se siente bien. De hecho, yo creo que el bullying, pues en cierta parte es bueno, porque pues se da cuenta que a esta gente débil se le está dando, pues, así como que, pues sí, que tienen que superarse, tienen que sobrevivir, ese tipo de cosas, si no serán oprimidos, si no serán rebajados, y por eso creo que se debería, pues sí, de cierta forma, no prohibir totalmente, pero sí motivarlo de alguna forma.
Sí, es que mira, a ver, esa es plenitud, pues, es plenitud masculina. Es como decirte, obviamente te da miedo, ¿no? Cuando quieres evitar la pelea porque significa peligro y es normal que tú sientas miedo. Dices, no, mierda, o sea, esta persona me va a golpear, me va a hacer daño. Y una vez que ya te golpeó y estás viendo la sangre, pues te entra el miedo, ¿no? Pero también te entra la adrenalina, ¿no? Te entra la adrenalina y uno, o sea, una vez que uno termina la pelea se siente tan bien, ¿no? Es difícil de explicar, digamos, para las mujeres, ¿no? Yo no sabría cómo explicárselo a una mujer, pero es un... Es liberador, pues, no sé cómo explicarlo, ¿no? A pesar de que te va a doler un chingo y durante una semana vas a tener la herida y te va a doler la boca y te va a doler la quijada y te va a doler... Pero, no, o sea, no hace daño de vez en cuando, ¿no? No sé si me explico. De vez en cuando no hace daño un poco de peligro, pues, ¿no? De haber hecho eso, de haber golpeado y que te hayan golpeado. Pues mira, como dice Chuck aquí, dice que mucha gente se empieza a reír cuando se pelea y justamente me ha pasado varias veces. Yo me peleo a ver, muy pocas veces me peleo, pero hace mucho recuerdo que solía reírme cuando peleo y justamente eso me hacía sentir bien, pero era una situación difícil, pero aún así me hacía sentir bien de todos modos. Sí, o sea, de pronto te da risa. También cabe destacar que en muchos sentidos la búsqueda de la felicidad viene con mucho, ¿cómo se dice? Contratiempos, pues. O sea, si uno está cómodo, es muy posible que llegues a estar aburrido, a desinteresarte de las cosas, o empezar a volverte miserable. Si tú tienes demasiadas comodidades y no batallas para nada, entonces vas a terminar en ese estado. Sin embargo, estando en un estado, no sé, de peligro, por ponerlo de esta forma, como pelearse, vas a sentirte mucho mejor tras realizar dicha actividad, tras haberte peleado. Te vas a sentir mejor contigo mismo porque hiciste algo, no estabas en control de la situación. Sí, es que mira, fíjate, yo apoyo mucho algo que dijo Uxir de Eterno Progreso, que no debes de estar buscando la felicidad como algo estacionario, ¿no? Como algo así de voy a ser feliz todo el tiempo, porque eso es ridículo, pues eso no existe, eso no se puede y no debe de ser así, o sea, no es algo que tú debas de idealizar. La idea de que voy a buscar la felicidad, voy a ser feliz todo el tiempo. No, la vida viene con sus penurias, con sus dificultades, ¿no? Con su sufrimiento y eso también es parte de la plenitud. Uno no puede ser pleno si no sufre, ¿no? Si uno no tiene dificultades, si uno no compite, ¿no? Especialmente el hombre, ¿no? La mujer busca la comodidad, ok, pero el hombre es competitivo. El hombre sí necesita liberarse de esa forma, ¿no? Experimentar la presión de estar bajo peligro, ¿no? Por eso es que nos hemos vuelto tan infelices, porque estamos en una sociedad muy cómoda. Sí, de hecho, si uno estudia un poco las hormonas como la dopamina y los receptores de esta, la oxitocina y todo eso, uno se da cuenta de que nuestros cuerpos están diseñados para los altos y los bajos, constantes. Sí, por eso, mira, fíjate, por eso saco tanto el meme de retro always, güey, porque sí, o sea, lo digo de broma, lo digo de juego, de que mejor, que no sé qué, pero, o sea, en parte sí es cierto, o sea, en parte voy en serio, ¿no? Y yo de verdad lo tengo como una creencia filosófica de que las cosas se han ido degradando, ¿no? Y que probablemente sea natural que las cosas vayan degradándose con el tiempo, ¿no? Pero el caso es que cuando yo digo estas cosas, digamos, la gente viene y me dice, no, pero es que antes había guerra, antes todo el tiempo, que no viste la historia del Imperio Romano, que siempre estaban en guerra. Bueno, sí, flaco, pero o sea, es que eso no es malo. Es que eso yo no lo veo como algo malo. O sea, para mí el retro sigue siendo mejor. Porque esto le daba un propósito a la gente, esto le daba un motivo para buscarla, para ser felices, ¿no? Ahora, hoy en día, la gente no sabe ni lo que quiere, ¿no? Llegan a su adolescencia, a su adultez joven, y ellos están así de, bueno, ¿qué estudio? ¿O a qué me dedico? ¿O qué hago? ¿No? Y están en esa incertidumbre, ¿no? No saben qué van a hacer con su vida y eso les trae infelicidad, les trae ansiedad. En cambio, un romano sabía muy bien cuál era su propósito desde nacimiento, ¿no? Y ellos luchaban por ese propósito y eso les daba la plenitud.
que era necesario. Eso es lo que los llevó a tener estatuas, a tener un arte tan glorioso, ¿no? Algo que impusiera tanto a lo humano, ¿no? En cambio, mira ahora, estamos infelices, estacionarios, estamos confundidos, tenemos un arte de mierda, deforme, confuso, ¿no? Que contraste, ¿no? Qué contraste cómo nuestro espíritu, nuestra forma de expresión ha cambiado en el arte, ¿no? Porque es un reflejo de cómo nos sentimos, de cómo ha cambiado, cómo se ha maleado nuestra naturaleza, mejor dicho, ¿no? En cambio, por eso yo defiendo, los tiempos antiguos fueron mejores, incluso con sus momentos de crisis, con sus momentos de pobreza, con sus momentos de lo que sea, ¿no? Porque el hombre era más débil, era moralmente más libre, ¿no? El hombre era más, no era más débil, pues, no era, sí, vamos a decirlo así, era el hombre libre, pues, el hombre libre de la antigüedad que no estaba atado a dogmas morales, ¿no? Lo que era correcto era lo que es bueno para el grupo, lo que es bueno para tu gente, ¿no? Y todo lo demás es secundario. No había ninguna universalidad, de que todos tenemos que ser una sola humanidad, todos tenemos que estar en comodidad perpetua, ¿no? Qué veneno, ¿no? Qué horrible dogma por el que ha caído la humanidad. Puedes culpar al cristianismo. Y hay muchas cosas que derivan, ¿no? Que derivan del mismo tipo de moralidad, precisamente, pues porque muchas de las cosas en las que estoy en contra, no solo eso, sino digamos el comunismo, el liberalismo, la masonería, todas estas cosas se basan en el mismo error ético, ¿no? En el mismo sistema de el mismo sistema de valores, ¿no? De lo mismo, la misma moralidad de esclavo de siempre. El tema viene a ser cualquier filosofía que te mande a ser globalista principalmente, porque, o sea, la moral, cuando yo más que decir que vivimos con unos dogmas morales universales, yo más bien diría que no hay ya moral en el ser humano, porque para que haya una moral marcada, tienes que tener un sistema cerrado de población. En un sistema Bueno, sí. abierto, al haber, claro, hay un sistema, hay muchas morales, y el tema es que, mira, la moral es como las leyes naturales, las reglas de juego naturales de la vida, lo incentivo. Y luego de ahí nacen las normas legales, que ya viene a ser lo artificial, lo que te dice, por ejemplo, si tú atropellas a alguien, te ganas cárcel, mientras que la moral es el incentivo. Y el problema es que cuando empiezan a hacer todo tan global, ya empiezan a eliminar la parte instintiva, porque tú ya no, porque la gente es como que al tener su propia moral de su sociedad, de su pueblo, y viene otro que tiene otra moral, y viene otro, y así está rodeado por gente que es muy pluralista, moralmente hablando, ya no ves una moral real en tu pueblo. Entonces, como que te empiezas a cuestionar para empezar tu propia moral, o sea, se empieza a cuestionar sus propios actos, lo que le enseñaron. De ahí viene mucho, y de ahí es de lo que yo creo que, por ejemplo, venía ese pensamiento de lo que es la iglesia chévere, de cómo es que la iglesia antes incluso era muy marcada, por ejemplo, era muy marcada contra los santos, era marcada contra los homosexuales, y es como que ahora los está aceptando. Incluso creo que veo al Papa ahí con poblaciones indígenas practicando su cultura, yendo en contra de lo que antes era la iglesia. Porque ya incluso cosas como la iglesia, cuando se intentan volver más abiertas, pierden ese instinto de sociedad. Ya al abrirse pierden la identidad realmente, más que obtener una nueva. Mira, no hay moral realmente, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es lo que yo decía al principio de este programa, que cuando la moral se vuelve universal, se convierte en tiranía, ¿no? Y es tiranía, ¿no? Porque y es tiranía porque está pasando exactamente lo que ya dije en este programa en medio, de que el débil y el estúpido está prevaleciendo, mientras que las personas que realmente son virtuosas, ¿no? Que realmente quieren hacer un bien por su gente, están pereciendo, ¿no? Y es debido al sistema de mierda universalista que hemos estado creando, ¿no? Porque para mí, para este sistema es tan importante salvar a un leproso, a un estafador de mierda que vive en la calle, ¿no? Que digamos a un doctor que tiene bien claro su objetivo, ¿no? Y al mismo tiempo, yo no creo que, a ver, y basándome, a lo mejor va a ser muy controversial lo que puede decir, pero
basándome en lo anterior, yo no creo, por ejemplo, que un doctor tenga que sanar el mundo, ¿no? No creo que un doctor sea su obligación cuidar y curar de todo el mundo, ¿no? Tiene que estar concentrado de nuevo, en una población, ¿no? Tiene que tener una gente, creer en esa gente y bueno, velar por esa gente, ¿no? No, pero No. en el momento en que tengo que curar a alguien que es un criminal, me parece bizarro, ¿no? Me parece extraño porque pasa mucho en nuestro sistema, ¿no? Que por ejemplo van tras un criminal, pasa un accidente y ellos dicen, vamos a curar al criminal, vamos a llevarlo al hospital y una vez que esté curado lo llevamos a la cárcel. Como me parece surreal, ¿no? Me parece surreal, me parece ridículo. Le estás haciendo un favor. Por ejemplo, en eso de los doctores, yo en cada cultura, o sea, aquí en Occidente pues nosotros tenemos nuestros doctores normales, educados y estos que van a la universidad. Pero yo he visto que, por ejemplo, entre los indígenas, ellos a veces prefieren no tener la atención de estos doctores, sino de sus propios doctores, con su propia medicina, con sus propios chamanes incluso. Yo lo llegué a ver en varias culturas que estuve por aquí en Colombia. Muchos preferían, o sea, como la mayoría era indígena en esas zonas, rechazaban incluso a ese tipo de doctores y tenían a este otro tipo de doctores. Me parece bien, y me parece bien, ¿no? Digo, a ver, tampoco es que sea súper prohibido, ¿no? Tampoco es que, digamos, yo viajo a un país, me accidento a ese país y que la gente me reciba en sus hospitales, pues bueno, eso es algo que yo estoy consciente y lo voy a agradecer, ¿no? Contexto, ¿no? Obviamente es distinto, ¿no? Pero ya estamos hablando de, digamos, tengo que enviar doctores a otro país o etcétera, etcétera, ¿no? Ya es como más, ¿por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Ya es como querer es ese tipo de altruismo, humanismo que yo no entiendo, ¿no? Que me parece demasiado desafado, ¿no? También está, por ejemplo, el controversial caso de Israel, ¿no? De que pasó una tragedia, unos palestinos estaban en una situación de gravedad y este doctor judío pues se negó a atenderlos, ¿no? Y murieron, ¿no? Obviamente la gente reaccionó mal, o sea, es natural reaccionar mal, la mayoría que, que era escoria, que no sé qué, y estoy de acuerdo, ¿no? Es escoria, estoy de acuerdo, ¿no? De que es escoria, lo que tú quieras, pero no por las razones que tú crees, ¿no? Porque yo entiendo el punto, ¿no? Entiendo el punto tanto de los palestinos que cometen terrorismo como de los doctores judíos estos que se rehúsan a atender a los palestinos, porque ellos no han dejado de estar en una guerra, ¿no? Están y siguen en una guerra, ¿no? No solo es agarrarla contra los generales palestinos o lo que sea, sino agarrarla contra toda la población, porque lo que ellos buscan es, quiero este terreno para mi gente y solo para mi gente, ¿no? Y esa es una lucha que han llevado desde ya mucho tiempo, ¿no? Los israelitas quieren desaparecer a los palestinos de esa zona, ¿no? Y los palestinos igual, o sea, entonces o sea, tomando sus objetivos, ¿no? Y en el hecho de que lo hacen por su gente, es comprensible, ¿no? Que no hagan ninguna diferenciación entre israelí bueno, israelí malo, palestino bueno, palestino malo, ¿no? Sino que para ellos es simplemente israelitas, palestinos y todos son nuestros enemigos, ¿no? Porque tienen intereses distintos. Lo que a ellos les beneficia, a nosotros nos perjudica y viceversa, ¿no? Entonces no les estoy diciendo que compartan ese tipo de moral, pues. Obviamente es comprensible que lo vean mal y es comprensible que no lo acepten, ¿no? Pero al menos yo, desde un punto de vista animalesco, biológico, yo lo entiendo, ¿no? Lo entiendo y no es que esté de parte de alguien en particular. No es que esté del lado de estos o de los otros, pero lo entiendo. Entiendo la lucha que están librando. Es que mira, lo que te digo puede sonar medio como un tibio que no se quiere decantar por nada, pero yo no creo personalmente que hay una moral buena o una moral en sí, sino morales superiores y moral superior y moral inferior.
Y esto viene a ser básicamente basándonos ya en el pragmatismo de este conjunto de normas, en este sistema de normas. Porque, por ejemplo, mira, cuando ya habíamos tocado la conquista, lo quiero retomar. Cuando vienen acá los españoles y empiezan a hacer la conquista y todo eso, desde el punto de vista de los españoles era algo totalmente normal. Y desde el punto de vista de los incas, también era algo normal que los ataquen y que pierdan la guerra. Y al final, pero ahí ya ves a gente diciendo, no, que hubo abusos, no, que hubo asesinatos, no, que vino que nos quisieron imponer ideológicamente. Y es que era lo normal que sucede en esas épocas. Claro, no me voy a poner a decir actuaron totalmente como yo creo que deberían haber actuado, pero simplemente es ya la fuerza, la naturaleza del ser humano. No hay, Sencillamente, y en algo natural es neutral. No es como que se le pueda decir bueno o malo exactamente, yo creo. sencillamente no podemos juzgar ese tipo de eventos bajo una lupa moral actual, ¿no? Porque la lupa moral actual dictaría que los españoles tendrían que haber llegado, hablar así bien bonito con ellos, hacer un mercado libre para todos y que se extienda al globo entero. O sea, algunas ridiculez por el estilo, pues que no tiene sentido en el contexto de la época. Entonces, obviamente, vaya, ellos lo vieron como que hay guerra porque hay choque de poblaciones, es lo normal, es lo natural, ¿no? Y aún en esas, lo que hicieron los españoles era raro para la época, ¿no? Porque los españoles estaban cristianizados, ¿no? Estaban manejándose con otra moral distinta a la de los antiguos romanos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, de todos modos, sí fue muy raro lo que hicieron, ¿no? Porque trataron de, convivir, ¿no? Trataron de convivir con estas poblaciones, ¿no? Y de mezclarse con ellas, algo muy raro en la antigüedad. En la antigüedad, todas las mezclas de diferentes razas se dieron por invasión y violación, básicamente, ¿no? Básicamente es, yo entro, mato a tus hombres, violo a tus mujeres y ese era como que el mestizaje común de la antigüedad, ¿no? Pero aquí no. Este fue un mestizaje promovido, ¿no? Promovido como algo virtuoso. Y eso es algo que no se vio, o al menos no se vio mucho en la antigüedad, ¿no? Solo puedo pensar en, no sé, en algunas tropas de Alejandro Magno, el estilo, pero es rarísimo en la historia, pues eso no se había dado. Es algo que no se había escuchado en la época, ¿no? Y eso es algo que la gente como que no considera, pues. Y no estoy diciendo si esto que hicieron los españoles es bueno o malo, ¿no? En mi opinión la cagaron, o sea, en mi opinión no debieron hacer eso, pero bueno, lo hicieron y no te voy a decir si fue bueno o malo moralmente, sino perjudicial, ¿no? Entonces es como que si los españoles hubieran sido, no sé, antiguos romanos, hubieran llegado y, digamos, por la desventaja numérica, pues hubieran intentado muchas cosas, ¿no? Hubieran intentado hacer tratos, hubieran intentado hacer engaños, ¿no? Pero en el momento en que los españoles hubieran tomado el poder, hubieran visto la forma de subyugar a esa población, esclavizarla o directamente eliminarla, ¿no? Porque eso es lo que hacían los romanos, ¿no? Pueblo que conquistaban, pueblo que se convertía en esclavo o pueblo que era erradicado de la faz del mapa, ¿no? Y lo mismo los israelitas, los judíos Tú lees el Viejo Testamento y tú ves cómo los judíos justifican la eliminación de pueblos enteros, ¿no? Era algo... Y decían, no, es que Dios nos lo encomendó, ¿no? Jehová nos dijo que debíamos de eliminar a este pueblo, ¿no? Y sea cierto o no sea cierto, pues ese no es el punto. El punto es que así se comportaban los pueblos en la antigüedad. Era natural, conquista y dos resultados, esclavitud o eliminación, ¿no? Ajá, entonces mira, yo ya creo que ya hemos llegado a una definición básica de lo que viene siendo la moralidad, por lo que, bueno, ¿no? Yo creo que es hora de meter un tema del que parece que muchos quieren hablar, y ya que Kyaku mencionó lo de las cárceles, tengo una pregunta para todos. ¿Qué opinan de la pena de muerte? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Depende? Sí, está bien. Yo decía que está mal, pero más que nada por la corrupción que se puede dar en el sistema político del país. O sea,
y porque de pronto también puedes meter muchos inocentes a conveniencia. Yo creo que existen otros métodos, o sea, pero así eso es mi opinión general de ese tema, o sea, no creo que sea estrictamente necesaria la pena de muerte. E incluso en el caso ese que tanto dicen de la experimentación, que úsenlos como chivos expiatorios de experimentación, está bien, o sea, pero pues dependiendo, no sé, de qué tan culero haya sido el crimen que cometió o algo así, pues el nivel de experimentación va a ser o más alto o más bajo. Al menos eso sería lo máximo que yo podría así más o menos opinar de este tema. Mira, a ver, bueno, mi opinión es bastante predecible, ¿no? Yo siento que la escoria no tiene no tienes que tener piedad con la escoria, ¿no? Así, simple y sencillamente. Digo, si tú tienes bueno, si tienes demasiados criminales, yo creo que lo ideal es experimentar con ellos, ¿no? Es, digamos, usarlos como ratas de laboratorio, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con experimentar animales, ¿no? Pobrecitos los animales. Pero la escoria me da igual, ¿no? O sea, la escoria puedes experimentar con ellos todo lo que quieras y hasta mejor, ¿no? Porque al ser humanos, pues van a dar resultados más certeros, ¿no? Entonces, me parece bien. Eventualmente, ya no vas a tener esa necesidad, ya no vas a tener acción, o sea, de criminales. Entonces, sí, es que depende, ¿no? O sea, algunos los puedes agarrar para experimentación, otros los puedes matar directamente, o puedes hacer ambas, ¿no? Dependiendo de las necesidades de ese momento. Si no hace falta, lo matas, y si hace falta, pues experimentas con él, ¿no? A mí me da igual, es como, si tuviste la mala suerte de vivir la época en donde vamos a experimentar, pues no debiste haber sido un criminal, ¿no? Así de sencillo. Entonces, y en todo caso, hasta le puedes decir a otro país, oye, te compro a los criminales, ¿vale? ¿No quieres lidiar con esta gente en tus cárceles? Mira, ya llegué al punto en donde yo ya no tengo criminales, ¿no? La gente ya no quiere cometer crimen, tiene tanto miedo que ya no quiere cometer crimen, así que te compro a los criminales, ¿vale? Entonces, yo haría ese trato, por ejemplo, si yo fuera gobernador, yo haría ese trato con otras naciones. Entonces, eso primeramente, ¿no? Eso primeramente. Ahora, depende del crimen también. Porque no le voy a hacer eso a alguien que nomás robó, ¿no? O sea, como que yo el robo, yo lo entiendo, digamos, como una... sí, es escoria, se tiene que castigar y tal, pero lo entiendo más como una necesidad de que tienen que comer, de que tienen esto y lo otro, ¿no? Pero también depende del robo. Si alguien fue a una tienda y empezó a robar, ¿no? A escondidas, a hurtar o lo que sea, se le encierra un tiempo, se le ponen ciertas pautas disciplinarias, ¿no? Se le castiga, tal. Y esta persona quizá ya no quiera volver a robar, ¿no? Es muy probable que ya no quiera volver a robar. Ahora, si estamos hablando de un cabrón que asesinó robando o que se dedica a estafar y ha estafado a muchas personas, no, a ese cabrón sí lo voy a castigar muy severamente, ¿no? Es muy diferente. Y por ejemplo, alguien que viola, ¿no? Que comete el acto de violación, yo a esa persona igual sin piedad, ¿no? Ninguna piedad para esa persona, ¿no? Porque la violación afecta a la otra persona de una forma que no se puede recuperar jamás, no del todo, ¿no? Entonces, para mí, sí, es una falta muy grande, yo lo volvería a rata de laboratorio o lo asesinaría directamente, ¿no? Bueno, es como... yo pienso que no, da bastante igual cuál de las dos uses, pues, porque yo la verdad, o sea, sinceramente, yo no creo en la vida después de la muerte, ¿no? Entonces para mí me da igual si torturas al tipo o lo eliminas o lo que sea, para mí da igual, ya no va a existir su conciencia, ¿no? Pero en el caso de que creas en la vida después de la muerte, bueno, pues no sé, se va a ir al infierno o lo que tú creas, ¿no? Entonces no deberías pues de tener indignación por ese lado, ¿no? Pero de que se tiene que justiciar a la persona que fue dañada, pero por supuesto, ¿no? No es tanto de castigar al sujeto, castigar a la persona que fue afectada, darle la paz mental, ¿no? Bueno, sí, mira, ya yo estoy de acuerdo, mira, te voy a decir algo. Muchos de los problemas a la hora de debatir este tipo de cosas, ¿no? De la pena de muerte, es a qué tipo de criminales se debe meter y depende de qué actos, ¿no? En mi caso, mira, no sé si ustedes saben lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. Para los que no sepan, ¿no? Este trastorno consiste en que hace que el que la sufre comete crímenes sin sentir remordimiento, no le tiene respeto a la autoridad y no tiene ningún interés de
bueno, mejorar. Por lo que viendo esto, yo digo, ¿por qué la sociedad debe mantener a este tipo de seres con vida? Sobre todo porque, mira, hay psicópatas que son funcionales, ¿no? Hay personas que sufren de psicopatía, pero son funcionales socialmente y pueden adaptarse, se pueden adaptar perfectamente a la sociedad. Y tú nunca sospecharías que son psicópatas, ¿no? Tú convives con ellos al día a día y no sabes que son psicópatas. Entonces, digo yo, ok, mira, si existe este tipo de gente, ¿no? No creo que la psicopatía sea una excusa, ¿no? Para tratarlos diferentes a un nivel jurídico. Si esta persona es psicópata, puede ser, debe ser medianamente inteligente. Y si es medianamente inteligente, sabe lo que es el miedo, sabe lo que le espera y sabe lo que le voy a hacer, ¿no? Entonces se va a comportar, ¿no? Eso es lo que yo creo. Psicópata se tiene que comportar. Se puede adaptar. O sea, yo pienso que los psicópatas sí se pueden adaptar socialmente. Es simplemente el sistema podrido que tenemos actualmente lo que les da la facilidad, ¿no? De ser psicópatas. Es lo que ellos lo analizan. Me dicen, este sistema es una mierda, lo voy a aprovechar, ¿no? Pero si hubiera un sistema estricto, esta persona dice, ¿sabes qué? Me dejo de pendejadas, mejor uso mis talentos para vivir una vida normal y se acabó, ¿no? Pero cuando estas personas ven que pueden aprovechar el sistema, es cuando, no sé, tienes a tu Joker o tu no sé, Jack el Destripador, ese tipo de gente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, digamos, de los psicópatas. Obviamente el sistema jurídico ya es otro tema, ¿no? Yo encerraría a esa gente y me aseguraría de que ese caso quede solucionado sin ninguna duda. Mi creencia es que los casos no son tan difíciles como la gente cree. Yo estoy seguro de que actualmente sí tenemos la tecnología, sí tenemos el estudio psicológico, sí tenemos los métodos necesarios para solucionar, sin ninguna duda, el 99% de los casos criminales, ¿no? Es solo que normalmente no pasa porque el sistema es corrupto, porque los jueces son corruptos, porque los policías son corruptos, etcétera, etcétera. No es que, ay, es que es muy complicado y es que no podemos saber si es inocente. No, el 99% de las veces sabemos quién es inocente. Porque ya tenemos la tecnología necesaria y los métodos necesarios para llegar a esa conclusión, ¿no? Tiene que ser algo muy extraordinario y eso no pasa. Suele pasar uno en un millón, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no, en mi sistema no habría problemas de esa índole, ¿no? Yo creo que eso no es gran dilema, no creo que eso sea algo... Sí, no creo que sea mayor complicación, pues. Simplemente se tiene que erradicar la corrupción desde el gobierno, basarse en ciertos valores y sí, el sistema jurídico va a ir de bien a popa, ¿no? No va a haber problema. Ahora, para evaluar lo de la pena de muerte también viene a ser que, aunque parezca contraintuitivo, no se está probada su efectividad por el lado cuando se quiere aplicar. Es más, creo que en el 90% de casos no funciona como detrimento real contra la delincuencia. Y el problema viene a ser que, como ya hemos mencionado anteriormente, una población que no tiene como pensamiento moral general que está bien castigar con la muerte, no le va a dejar a su dictador, en el caso de que sea un dictador, porque en una democracia menos, no le va a dejar a su dictador, que imponga esas leyes. Y a partir de ahí, y como bien habíamos dicho antes, no es como que la moral, tú puedas imponer tu moral al resto, es una moral que se construye el pueblo. Ahora, si viene a ser que el pueblo, por ejemplo, en mi país, en Perú, que había un grupo durante la época del terrorismo, que había muchos lugares de la sierra que ya estaban hartos de los terroristas, y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a matar terroristas por su propia cuenta, y se crea esta brigada de ronderos. Solamente en ese caso yo vería que es como que se puede decir que ya la moral es moralmente aceptable la pena de muerte, porque en todo caso, cuando ya se le quiere imponer a tu pueblo, al ser la moral un sistema
que en realidad no es de individuos, sino que es de masas sociales, entonces no se podría ver muy factible que se realice. Mira, yo respeto la individualidad. Yo no me metería en conflictos individuales, ¿no? Dos personas quisieron ir a un duelo a muerte, los dos lo aceptaron. Yo no me voy a meter con eso, ¿no? Si uno mató al otro, es cosa de ellos. Yo no encarcelaría a una persona así. Por ejemplo, a lo mejor esa es una opinión impopular, ¿no? Pero mi sistema moral se basa en no perjudiques los intereses de la nación, ¿no? En el momento en que lo hagas, vas a ser ajusticiado por mi sistema. Es así de sencillo. Ahora, los criminales no le temen al castigo en sí, sino a la efectividad del sistema jurídico, ¿no? O sea, porque independientemente de si le pones un castigo más fuerte o menos fuerte, ese criminal va a seguir teniendo los mismos pocos escrúpulos, ¿no? En lo que hace. Eso no va a cambiar, pues. Lo que ellos temen realmente es qué tan efectivo va a ser, si yo los voy a capturar o no, si yo los voy a justiciar o no. Eso es lo que ellos temen. Entonces, me parece, o sea, vaya, si me voy a los ejemplos históricos, me han parecido, digamos, las dictaduras me han parecido más efectivas en Latinoamérica que las democracias, precisamente por eso, porque imponen un miedo en los criminales, al menos en épocas de dictaduras, la criminalidad ha bajado en los países latinoamericanos porque es efectivo, ¿no? Porque los encontraban rápido y los ajusticiaban rápido. Lo mismo pasó, digamos, en Libia, que es un pedazo de mierda de país, pero como Gaddafi, pues, gobernaba con puño de hierro, pues realmente fue muy seguro su mandato, ¿no? O sea, la población le bajó de huevos y muchos, digamos, muchos dictadores árabes han dicho exactamente lo mismo, que tienen que poner puño de hierro porque son unas bestias, ¿no? Porque la población son unas bestias y estas bestias solo pueden ser controladas con el poder de la autoridad, ¿no? Con alguien que les imparta un castigo severo, ¿no? Como si fuesen animales como animales, amaestrar animales, ¿no? Darles de latigazos, ¿no? Apenas así entienden algunos animales que son muy, muy salvajes, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, no sé, de los europeos, que son un poco más, que son más civilizados, etcétera, pues sí, obviamente no hace falta ser tan severo, porque en general no suelen ser tan violentos, no tienden tanto a la criminalidad, pero aún en esas, pues sería muy fácil, pues que eso sí es un tema universal, pues que la gente le tiene miedo al poder, ¿no? Y si hay un puño de hierro, la gente se va a componer, ¿no? O sea, yo estoy seguro que en un puño de hierro, en una población europea, ni siquiera habría mucha necesidad, porque ellos mismos no cometen tanto crimen, pues de por sí ya muchas poblaciones europeas no cometen mucho crimen que digamos, ¿no? Entonces con esto pues menos, o sea, se nulificaría completamente, ¿no? Hubo muchos periodos de la historia europea que cuando llegaba cierto gobierno el crimen desaparecía virtualmente, ¿no? Era virtualmente inexistente, ¿no? Ahora, el hecho de que haya crímenes, de nuevo, porque el sistema es tan podrido y es tan fácil de burlar, que ven que gente que tiene malicia ve la oportunidad de aprovecharlo. Así de sencillo. Sí, respecto a la implementación de la pena de muerte, pues en el país en el que yo resido, yo puedo hablar de esto, es muy extenso el proceso y muy costoso. O sea, una vez ya el crimen, la pena que le van a impartir al criminal es dictaminada como pena de muerte, lo que hacen en Estados Unidos es volverlo a poner a juicio para que pueda tratar de defender su derecho a vivir. Y bueno, eso realmente le cuesta al Estado un montón de dinero, al punto en el que es casi 2 veces más caro que básicamente tenerlo de por vida al criminal en la cárcel. Pero es básicamente lo que yo les estaba diciendo. Es lo que yo mencioné ahorita, de que realmente sí tenemos los métodos, 99%, para que sepamos, ¿no? Quién cometió un crimen y quién no. Simplemente pienso que el sistema estadounidense es corrupto, ¿no? Yo pienso que le dan muchas vueltas porque es corrupto, no por otra razón.
No, porque, es que no podemos solucionar este caso. No, eso es bullshit, ¿no? Y o sea, ustedes pueden documentarse, pueden buscar el montón jurídicos en Estados Unidos que han salido impunes, que no han solucionado. Bueno, por no irnos muy lejos, Epstein, ¿no? El caso de Epstein, ¿no? Fue ridículo. Fue ridículo. Ustedes saben que eso fue una impunidad increíble, ¿no? Y ya no se habló de eso, las autoridades se hicieron pendejos y es que así es el sistema jurídico en Estados Unidos, es súper corrupto, ¿no? Súper, súper corrupto y qué mejor ejemplo que ese mismo. El caso Epstein fue algo... Nadie se lo creyó, vaya, o sea, la población lo vio y dijo, ¿qué es esta mierda, no? ¿Quién va a creer esta estupidez? Y hasta el momento nadie lo cree y no anunciarlo porque el sistema es una mierda, ¿no? Porque es el mismo sistema quien está siendo cómplice de la criminalidad de esta gente. Entonces, ese es el punto, pues que si tú estás en un sistema distinto, con un sistema de valores distinto, no tienen por qué ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y como ya dije, en necesidad económica se esclaviza a esta gente para que te puedan producir beneficio económico, ¿no? Exacto, de lo contrario son básicamente un lastre. Sí, o sea, te cuesta dinero. Yo diría, jamás los criminales me van a costar dinero a mí. En el momento en que estos criminales me empiezan a costar dinero, ellos me van a producir dinero. Bien, se puede analizar, por así decirlo, de manera graciosa, lo que es la moralidad del castigo, ya que este debe cumplir como... O sea, si tú castigas a alguien, es para que responda a sus responsabilidades sobre sus acciones negativas de la sociedad. O sea, tiene que compensar. En cambio, si lo vas a estar manteniendo, aparte de que ya le puede haber arruinado la vida a alguien o a un grupo de personas, que ya lo esté manteniendo, por ejemplo, en cadena perpetua, ya es una cuestión demasiado inefectiva y me parece que incluso No es justicia. moralmente inferior. Es que no es justicia, exactamente no es justicia. Es que mira, por ejemplo, por yo ejemplo, incluso lo he llegado a pensar. Ahorita que estábamos hablando de lo infeliz, todos ahora, del pasado y que no sé qué, yo he llegado a pensar incluso que no sería tan malo ir a una cárcel, ¿no? O sea, yo me lo he puesto a pensar y dije, a ver, si yo fuera a la cárcel, pues como que no es el fin del mundo, ¿no? Porque a como son las cárceles, sí, va a ser difícil, va a ser esto, va a ser estricto, pero al final es como si fueras a una milicia, ¿no? Al final es como si fueras a un servicio militar, porque realmente es lo que es. Ahorita en la mayoría de las cárceles, la mayoría de los sistemas de cárceles, es como si fueras a un sistema militar, no diría incluso que es un castigo en la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay gente que sale de ahí y hasta está alegre, ¿no? O hasta está como que le sacó provecho, vaya, ¿no? Sale bien pinche marcados, ¿no? Salen bien cuadrados los pendejos así por ejemplo, por poner el ejemplo de Bart Vickers, que hoy sube videos en internet, que ya está algo viejo. Él se fue a la cárcel bastantes años y yo no lo veo acabado. Yo no lo veo demacrado. El tipo se hizo una familia, tiene un montón de hijos. Yo lo veo bien feliz, ¿no? Al contrario, aprovechó su tiempo en la cárcel para estar bien marcado, ¿no? Para estar bien pinche fit. Entonces, sí, y se puso a reflexionar. Incluso se puso a hacer música. Hay un disco que él compuso estando en la cárcel, ¿no? Y me parece ridículo. Yo pienso que hasta le hizo bien. Yo pienso que lo mandaron a la cárcel y hasta le hizo bien. Maduró, cambió su mentalidad, empezó a reflexionar, hizo un disco y está más mamado, ¿no? Entonces, y fíjate, yo en primer lugar ni lo hubiera mandado a la cárcel, ¿no? Porque lo mandaron a la cárcel por una riña personal que tuvo con un amigo, ¿no? Es el tipo de caso que yo dije no, que se las arreglen, ¿no? Pero en el caso de él, hasta siento que le hizo bien la cárcel. O sea, por eso me he puesto a pensar, digo, bueno, ¿qué tan horrible es la cárcel realmente, no? Claro que si hablamos de China, de Rusia, pues ya es diferente, ¿no? Pero en Noruega, ¿qué tan horrible es la cárcel? No lo veo tan horrible realmente. No, digo, en muchos sentidos es peor vivir como ya vives, ¿no? O sea, de vivir en cautiverio, de ir a una oficina, etcétera, ¿no? A ir a una escuela de mierda que detestas, como, no sé, hasta me empieza a parecer más atractiva la cárcel. Tendrás tus problemas, pero te enseñará a ser hombre, ¿no? Cierta. También depende del tipo de civilización. Sí, exacto. Ejemplo aquí,
ir a la cárcel. Hay un montón de personas que van a la cárcel y vaya, hasta siguen ganando dinero en la cárcel. Y, por ejemplo, los que son los considerados marcas o estafadores que te amenazan desde la cárcel y como que ahí tienen su banda afuera, solo te llevan a ti, o hay otras personas que ni siquiera se recomponen estando en la cárcel y ahí como que tú ves, por ejemplo, les preguntan, oye, ¿cuántas veces te han atrapado? Y te dicen, esta ya es mi cuarta, mi quinta, y les da igual, y es que ahí ya te das cuenta que hay un problema ya. El tema es que depende mucho de la población en la que está la cárcel, porque la cárcel en sí no funciona, solo funciona como un método para, vamos, separar a la persona durante un tiempo, pero realmente no es algo reformatorio. Entonces, si es que tú planeas corregir a tu ciudad, a tu población, mandándolos a la cárcel, pues espera sentado, porque no va a pasar así. Entonces, por ese lado sí, te diría que incluso estaría de acuerdo con lo que tú has mencionado antes de la experimentación con seres humanos, porque pucha, ya sonaré edgy y todo, pero, pero al menos así incluso le estás haciendo un favor a la sociedad que ya dañaste, así sea de Exacto. manera forzada, porque al final, al fin el castigo es eso: uno, que corrijas tu propio comportamiento, y dos, que compenses a la sociedad por tus acciones negativas. Es que lo que yo Entonces, digo por ese lado cumple. va. Es que lo que yo digo cumple con el concepto de justicia, porque hago que este cabrón se arrepienta. Uno. Dos, compenso a la gente que fue dañada, ¿no? Entonces sí, eso es justicia, eso es realmente justicia. Pero en nuestro sistema actual es como, bueno, a veces un criminal va a la cárcel y hasta, incluso si tiene personalidad dominante, hasta se vuelve líder del resto de criminales, ¿no? A veces hasta arman bandas dentro de la cárcel y ya Sí, salen o del líder. sea. En cambio, por eso, digamos, el sistema ruso chino es como que más efectivo, porque ahí no los dejan socializar, ahí los separan, ¿no? Los meten en un cuadrito y no comparten celdas ni nada de eso, pues los meten en un cuadrito oscuro, sin luz, y no los dejan socializar. Y eso, bueno, eso sí te puede volver loco, ¿no? Eso sí te puede quitar la voluntad. Eso sí me parece más... pues sí, eso sí me parece un castigo, ¿no? El caso es que el problema con estas cárceles es que, pues en efecto, empieza a costar espacio, ya después ya no saben dónde meter a los criminales, empieza a costar dinero, ¿no? Pero eso sí es un castigo. Por eso yo digo, mi sistema es incluso mejor, mi sistema es incluso mejor porque no solo los castigas, sino que aparte compensa a la sociedad y no es económicamente inviable, ¿no? Yo recuerdo un caso, por ejemplo, acá en Colombia, que dos guerrilleros, no, creo que eran dos, sí, específicamente dos guerrilleros, que que cometieron crímenes en una tribu indígena. Y entonces estaban así como que, no, pero si los vamos a meter en las cárceles de acá o en las cárceles indígenas. Y no, al final dijeron, no, los guerrilleros esos van a ser juzgados de acuerdo a las leyes indígenas. Y bueno, las leyes indígenas estaban bien culeras. Tenían así cosas de tortura, de experimentación, incluso, o sea, no recuerdo ni cuál era la tribu esa a la que se referían, pero me pareció bastante curioso ese caso, no sé. Pues mierda, digo. Superior. Pues qué basado, ¿no? Entonces los indígenas ya habrán pensado en... Y por ejemplo aquí, algo en lo que sí critico, por ejemplo, a mi país, es que, vamos, el país está fragmentado y como que lo quieren ahí en su manera de querer universalizar, que mira, las normas legales salen de las normas morales, entonces nacen de estas, de su raciocinio, si quieres, pero el problema viene a ser que cuando ya lo evalúan de manera casuística, o sea, que que lo evalúan caso por caso, lo evalúan así como acciones separadas, ocurren cosas como por ejemplo que aquí habían tomado unos terroristas habían tomado la embajada de Japón y entra un grupo, los que son peruanos van a conocer el grupo Chavín de Huántar, entran y vaya,
hay dos terroristas que naturalmente ya como mínimo han dañado a gente, no, le han arruinado la vida ya a personas, y dos terroristas es como que dicen, ya te rindes, pero ahí con la tensión del momento, estás como, vamos, que vas a matar al, porque si no matas, te disparan a ti, y matan a dos terroristas que se supone que se rindieron, y los metieron los querían meter a los de la cárcel al grupo Chavín de Huántar, y todo porque dicen que en ese caso en específico, como ya se habían rendido, que se le debía perdonar la vida, pero era de todas formas algo que no se evalúa correctamente, porque como quiere, ahí ya como que la moral viene a ser, como quieren reemplazar lo que es la intuición, lo instintivo del ser humano, con algo ya más artificial, entonces terminan creando ese tipo de malestares. Porque a partir de ahí ya hay es el principal exponente de que, por ejemplo, los policías le tengan miedo a atacar a un criminal y que el criminal varias veces termine escapando o incluso dañando a otras personas. Porque si el policía lo ataca, terminan le pueden meter a hacer problemas legales al policía. Bien. Yo ya quiero concluir lo que opino de la moral, ¿no? Mi moral, a nivel personal, es anticomunista, antimasónico, antiuniversalista, en pocas palabras. Es antiglobal. Mi moral es antiglobal. Y mi moral es tanto como es tribal como es individual, ¿no? Mi moral no es la misma que tú tienes, porque lo que a mí me beneficia no es lo mismo que te beneficia a ti, ¿no? Entonces, y yo respeto tu propia moral, ¿no? Yo sé que tú tienes tu propia moral, sé que tienes una forma distinta de manejarte, mientras yo lo vea racional o lo vea que tiene su virtud, su mérito, yo lo respeto, ¿no? Aunque pueda yo no estar de acuerdo con ello. Entonces, mi moral a nivel tribal significa que para mí lo que tiene que ser castigado es aquello que perjudique las ambiciones y el beneficio de la nación, ¿no? Eso a nivel tribal. Ahora, mi moral es individual también, porque pienso que existe un sano egoísmo, ¿no? Pienso que el egoísmo es sano hasta cierto punto, hasta cierto nivel, pero que bueno, uno también se beneficia del grupo y ayudando al grupo. Entonces, es básicamente eso. La moral para mí es como un concepto universal, como un concepto objetivo, dogmático, no existe, ¿no? Es algo que es perjudicial, que es tiranía pensar de esa forma, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? La moral, mi moral es cambiante. Yo no me sujeto de ningún tipo de ley, ni ningún tipo de religión, ni ningún tipo de normas por el estilo, ¿no? Mi moral es mi moral. Y vaya, yo no siento culpa. Yo no siento culpa ni nada por el estilo, ¿no? Es algo que para mí tiene que funcionar. Y que también cabe aclarar que justamente que a mí no me gusta mucho eso lo de la moral es relativa a cada persona, porque no es un sistema que cada persona deba razonar, sino es un sistema que cada persona debe seguir. Ahora, porque incluso, es más, la moral no solo se presenta en humanos, incluso hasta se presenta en animales como los monos. Han habido experimentos con primates y creo que con chimpancés. Y vamos, que ellos presentaban moral. El ser humano tiene la capacidad de razonar sobre la moral, que ya eso viene a ser la ética. Pero eso no significa que como tú no estás de acuerdo o que porque tú no comprendes a una norma moral, no debas de seguirla. Por ejemplo, muchos vienen en plan por ejemplo, para tal caso se podría justificar que los niños pueden hacer lo que quieran porque no comprenden las normas que le dan sus padres. Porque ellos ya tienen más aceptado, tienen más aprendido lo que es lo moralmente correcto. Pero eso para es que la sociedad correcto. funcione. Eso es correcto, mira. No dejo que los niños hagan lo que quieran porque los niños no suelen ser racionales. Pero en el caso de que sus padres no tengan bien en claro, no tengan buenas normas morales y sus hijos no estén estén en desacuerdo, pues yo estoy de acuerdo con que los niños desobedezcan a sus padres, ¿no? Porque los padres no siempre tienen la razón, ¿no? Vamos a ser sinceros, los padres
a veces fueron mal educados ellos, entonces es normal que si surge una rebelión por parte del hijo, yo respeto eso también, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con que los adultos suelen ser más sabios, que tienes que escuchar a tus mayores, que el viejo es sabio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no lo tomo como un dogma. Yo sé que obviamente no todos los adultos tienen esa facultad, obviamente los jóvenes también tienen que cuestionar, y de hecho lo estamos haciendo. Sabemos que los boomers fueron una generación atroz, que tienen una moral de mierda, y muchos de nosotros hemos cuestionado a esta generación. Me parece bien, ¿no? Entonces, me gusta cómo se manejaban los griegos, ¿no? Para los griegos no era ningún pecado robar, pero era castigable, ¿no? O sea, tú podías robar y eso no es malvado. Si tú te sales con la tuya, pues vaya, lo hiciste bien, ¿no? Estás alimentando a tu familia, a expensas de, no sé, de hacer pendejo a un vendedor. Pero en el caso de que te fueran a atrapar, pues te van a castigar, obviamente, ¿no? Y que te va a castigar no era necesariamente la ley, sino el mismo vendedor, ¿no? Y su familia te iban a castigar. Y eso me parece bien, ¿no? Obviamente sé que actualmente no puede ser tan aplicable, pero me gusta ese compás moral, ¿no? No soy utilitarista, pues, ¿no? No soy utilitarista. Sé obviamente que las normas sociales existen por una razón y que conviene seguirlas, ¿no? Pero no son un dogma. Yo sigo la ley porque me es conveniente, ¿no? Puedo estar muy de acuerdo con cosas que estipula la ley, o sé que me voy a meter en muchos problemas si desobedezco ciertas leyes. Pero si ciertas leyes ya no me benefician en ningún sentido y obedecerlas incluso me perjudica, claro que voy a desobedecer la ley. A ver si luego no usan esto en mi contra, no en un juicio en un futuro, pero el caso es ese, que para mí no es un dogma, pues, ¿no? Para mí tiene que ser algo funcional y que aparte tenga su virtud, ¿no? Su carácter de grupo y su carácter individual, ¿no? Por eso digo que es relativa, ¿no? Eso no significa obviamente que vamos a tolerar pendejos porque diga, ay, pues mi moral es perjudicarte. No, obviamente los vamos a castigar al pendejo ese. Y sí, pues, pero es que, mira, claro, lo que sí no es un dogma es porque también la moral no es estática, o sea, va a evolucionar conforme al tiempo. Incluso, por ejemplo, si en este momento, digamos, cae un meteorito y deja las poblaciones muy dañadas, poblaciones extintas, como que no vamos a estar con el mismo código moral que en la sociedad moderna, o sea, nos vamos a tener que adaptar a lo que ocurra. Pero mi punto es que por más que uno esté en contra del sistema social, o sea, claro, no te digo que no lo vayas a criticar, critícalo, en realidad estás en todo tu derecho, y en realidad incluso en el deber, porque si no ya se convierte en un país se vuelve en un gran circle jerk. Pero de todas formas ya viene la cuestión de que tampoco por no entender algo, y por ejemplo, o sea, eso ya voy por ejemplo digamos, que por ejemplo, que por X motivos una persona no se alimenta bien, una persona que es pobre naturalmente no se puede alimentar bien, por lo mismo no tiene un gran desarrollo intelectual y luego ya no comprende bien las normas morales y se ponen en plan de, no fue su culpa porque él no entendía. No, es que de todas formas, que él no entienda no lo justifica de no seguir un sistema de normas, que ya es algo que no se deba. Eso es correcto, eso que dices es correcto, y eso se soluciona precisamente por la eugenesia y por el orden natural de las cosas, ¿no? Porque en un sistema ideal, esa persona estúpida perecería, ¿no? Entonces no tendría por qué existir eso de, es que él no sabía lo que hacía, que no sé qué, porque el incompetente va a perecer, pues, ¿no? El incompetente no va a tener esa defensa porque simplemente va a perecer, ¿no? Entonces, o sea, sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que comunicas, pues, ¿no? Simplemente estoy haciendo mi caso de por qué pues sí, en efecto, pues la moral no tiene que ser nunca un dogma o tiene que ser universal. Simplemente tiene que ser lo que beneficia al grupo, y lo que beneficia al individuo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, y como dije, muchas veces lo que beneficia al egoísta es participar con el grupo, ¿no? O beneficiar al grupo.
Opino que esa es la sana convivencia, la línea, ¿no? Que separa el egoísmo del colectivismo. Entonces, por ejemplo, por volver al ejemplo de que muchas veces lo que beneficia a una población perjudica a otra y viceversa, de que muchas veces dos poblaciones están muy cercanas, están en conflicto y no se puede llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Porque definitivamente lo que beneficia a él me perjudica a nosotros y viceversa. Entonces, yo siempre trato de buscar una solución humana, ¿no? A todo. Yo pienso esto. Yo hablaría diplomáticamente, ¿no? Con este grupo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Tú te trasladas, fíjate. Podemos tener un conflicto armado y si yo gano, tú te vas a trasladar a este punto y que no sé qué y que la. Si esta persona aún se rehúsa a estas condiciones, dice, esto es muy degradante, no lo puedo aceptar, mi grupo no lo va a aceptar, yo quiero esto y lo quiero y bla, 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 ¿no? O sea, a pesar de que le derroté, a pesar de que lo que sea, y se rehúsa a aceptarlo, ¿qué queda? O sea, ¿ustedes qué creen que queda? Queda el extermisionismo. Queda exterminar a ese grupo, ¿no? Y lo único en lo que yo tendría facultad, lo único en lo que yo tendría el corazón, por así decirle, es que a los inocentes los iba a esterilizar o los iba a eliminar sin dolor, ¿no? Pero es algo que no tiene otra solución, ¿no? Y muchas veces en la historia ha pasado así, de nuevo, es algo que, por ejemplo, está pasando de nuevo en Israel, ¿no? Que ni los palestinos quieren acordar los términos de los israelitas, ni viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué? Que muchos judíos, entre dientes, piensan que hay que eliminar este grupo, pero obviamente no pueden ser tan abiertos con eso, ¿no? Porque les cae el resto del mundo encima. Porque como la moral es como es, pues el resto del mundo les cae encima, ¿no? Pero es una moral muy antigua, pues de civilización antigua. Y yo no lo veo mal, ¿no? Están en conflicto, ok, es algo personal, ellos tienen sus convicciones, no los vas a hacer cambiar de parecer. No los vas a hacer cambiar de parecer. Si hay algún palestino, israelita o lo que sea que no esté de acuerdo con esas cosas, que se exilie, ¿no? Que no esté en medio de ese conflicto, que se vaya a otra parte. Porque ese conflicto en ese terreno no va a acabar de otra forma, más que por el exterminio del otro grupo, ¿no? Y esto es algo que tú tienes que llegar a términos con ello, pues. Al contrario, si fueras transparente, si fueras más claro con tus intenciones, más gente se salvaría incluso, ¿no? Más gente decidiría irse de ahí, de formar su vida de otra forma, o incluso tratar de llegar a un acuerdo con este otro grupo, ¿no? De, a ver, mira, mi grupo no está de acuerdo, pero yo estoy culo y pues quiero llegar a un acuerdo contigo, ¿no? Yo quiero ser diferente, ¿no? Quiero llegar a otra cosa distinta, ¿no? Pero como no se es claro y hay un conflicto y tal, pues pasan tragedias, ¿no? Eso, o sea, realmente sí estoy de acuerdo con eso, y no solo con eso, o sea, yo digo que no solo en medio país, en país debes cumplir con los lineamientos morales y también con los lineamientos legales del país en el que resides, independientemente de si hayas nacido o no en ese país. Eh, no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, recuerdo que había un país en donde era ilegal comer chicle. Y puede que en tu país no sea ilegal, pero pues si ya es ilegal en ese país en donde resides, pues no lo hagas, o sea, eso es a lo que yo me refiero. Y sí, lo mismo, o sea, si vives en Palestina y eres de otro grupo étnico o lo que sea, pues sí, o sea, atente a lo que, a las consecuencias, a lo que está en ese lugar, en ese país. A quien está dominando, pues, ¿no? Porque alguien más está dominando ese lugar y obviamente no es tu grupo. Y si no es tu grupo, tú tienes que esperar lo que sea, pues viniendo de ese grupo, no tienes que esperar que ese grupo se apiade de ti o te tenga en consideración, ¿no? Porque no eres parte de su grupo. Y aunque mucha gente sea universalista o multiculturalista o lo que sea, lo cierto es que el humano no deja de pensar así, ¿no? No deja de pensar en grupo, aunque sea cobarde y diga lo contrario, ¿no? Por más que se nos enseñe que no sé qué, que todos tenemos que ayudar, la verdad es que la gente sigue siendo tribalista muy en el fondo, ¿no? Muy en el fondo. Entonces, si yo me apoderara de una zona y yo diría, mira,
este lugar ya no va a ser multicultural. He decidido que quiero este lugar para preservar a los florencios, ¿no? Así que los florencios, estas zonas de los florencios, y no quiero ninguna alteración del grupo de los florencios, ¿no? Entonces, obviamente, los azulios se van a enojar y van a decir que no sé qué, que yo he vivido aquí durante generaciones, que no es justo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, para hacerlo justo, vamos a hacer esto, ¿no? O les hacemos un gueto, les hacemos una zona para ustedes, segregada, o mira, últimamente, toma este dinero y lárgate a tu sitio de origen, ¿no? Aquí tienes una ayuda económica considerable, te puedes largar, ¿no? Sigue terco de que no, es que yo aquí. Ser, ¡pum!, removido, ¿no? O sea, es cruel, a lo mejor te parece justo, a lo mejor bla, 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 pero es eso, pues hay momentos en donde las soluciones diplomáticas se acabaron, ¿no? Se acabaron, y obviamente un progresista me puede decir, pero qué necesidad si los dos pueden vivir juntos y que no sé qué, pero esto no es cierto, pues, y se está demostrando hoy, se ha demostrado en el pasado, que ciertos grupos simplemente no pueden convivir, pues, porque al fin y al cabo, aunque sea de manera pacífica, va a llevar a la extinción del otro grupo, ¿no? No, es como, a ver, o sea, ¿qué ejemplo te puedo dar, no? En Egipto pasó muchas veces. Egipto era relativamente homogéneo, fue relativamente homogéneo durante muchos siglos. Luego empezaron a juntarse diferentes grupos, diferentes etnias empezaron a vivir en Egipto. Con el tiempo se hizo conflicto entre todos. Luego llegó como que una paz relativa, ¿no? Después de esos conflictos, se volvió una sociedad multicultural, semipacífica. ¿Y qué pasó? Que un grupo terminó asimilando a otro y hoy en día los no existen, ¿no? O sea, ya lo que eran los egipcios originales ya no existen en Egipto, ¿no? No he visto a un solo egipcio originario de Egipto que luzca, pues, como se relata a los egipcios antiguos, ¿no? Porque ya se llegó tanto, la absorción fue tan fuerte, ya ha durado tantos milenios, ¿no? Que simplemente ese grupo ya no existe como tal, ¿no? Y realmente la cultura milenaria de Egipto, pues ya ya pereció, pues, ¿no? Ya cuando la gente habla de Egipto en una luz positiva, está hablando del antiguo Egipto, no del Egipto actual. ¿A quién le importa el Egipto actual? Es una cagada, pues, ¿no? Y esa es la consecuencia de que los egipcios originales hayan perecido, ¿no? Porque esa cultura salió de ellos y como ellos ya no existen, pues Egipto es una cagada. No tiene nada que ver la corrupción o el hambre o el esto, o sea, eso es un efecto secundario de que esa etnia y esa cultura haya sido reemplazada por otras, ¿no? De que todo eso se haya mezclado. Eso es lo que creó el tercermundismo de Egipto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los israelitas saben esto. Israel sabe que este proceso histórico es así se dan las cosas, y no quieren que les pase lo mismo, ¿no? Por eso son tan hostiles con los palestinos. Y al mismo tiempo los palestinos saben que están bajo peligro existencial, que ellos pueden dejar de existir, ¿no? Y por ende ellos se vuelven terroristas. Por ello ellos son tan agresivos, ¿no? ¿Quién puede culpar a la naturaleza, ¿no? ¿Quién puede culpar al reino animal de ser tan cruel? Que no es crueldad, o sea, lo más gracioso es que yo no lo veo como algo cruel, o sea, es natural, o sea, es como decir cruel que el león se coma al antílope o al ciervo o lo que sea. No es cruel, es natural y ya. Es natural, es correcto, pues, ¿no? Ni Es siquiera que, es un digo, no mal- le podrá gustar a la gente, pero esa es la realidad. O sea, no es ni siquiera, no se consideraría ni siquiera como un mal necesario hacer eso, esa clase de actos, porque es básicamente, de nuevo, como al principio, es un bien, realmente. A largo plazo es un bien, ¿no? Es algo que a largo plazo se verá reflejado como un bien, como el ejemplo que ya tomamos de los espartanos, que para algunos podrá ser muy severo, podrá crear dolor en el momento, pero a largo plazo fue mejor, pues, ¿no? Para ellos haber hecho ese sistema que no haberlo hecho, porque se hubieran extinguido en ese momento. Entonces, por eso yo digo, a ver, yo puedo buscar la solución humana, ¿no? Toma este dinero
y regrésate a tu país porque tu tasa de fertilidad está superando a mi población nativa, entonces eso va a culminar con nuestra extinción, ¿no? A largo plazo, nosotros dejaremos de existir como pasó en Egipto, ¿no? Entonces ya, bueno, básicamente eso, pues es solución humana, no funciona, solución diplomática, no funciona, bueno, solución práctica, ¿no? Ya finalmente es lo que queda, solución práctica, ¿no? Y ya los individuos, el grupo que esté ahí sabrá cómo actuar, ¿no? Pero bueno, eso ya, como dije, yo ya concluí, pues, opinión que yo creo que es controversial, ya quiero ver la tiradera de mierda en los comentarios. Pero es Sí, pero sincero, pues, es sincero, es lo que yo creo sinceramente. yo no he escuchado todo que digan o sea, que la moral es relativa de nuevo, porque, o sea, es que vamos, que el que lo dice, mira, te le digo que varias cosas de las que te he leído, que te he dicho, las he leído de filósofos liberales. Y, ¿Sí? y ni siquiera ellos están a favor de sociedades pluralistas abiertas por la moral. Entonces, no se me ocurre cómo es que alguien podría contradecir eso. Y no, y fíjate, a lo mejor la gente piensa que yo soy lunático, ¿no? Pero no estoy diciendo nada. Platón o Aristóteles o Nietzsche o Schopenhauer, o sea, varios pensadores a través de la historia, ¿no? Simplemente es que no solemos escucharlos y no solemos aplicar sus ideas, entonces son los incomprendidos, entre comillas, ¿no? Pero, pues sí, esa es mi opinión, o sea, y si quieren culpar a alguien, pues culpen a esos pensadores, ¿no? Que he llegado a leer y me han convencido. Doom, tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas de la justicia con respecto a la moral? O sea, ¿crees que es importante o que tiene un fin práctico o que simplemente es un capricho que debe ser ignorado? ¿Te refieres a que el criminal tiene que ser castigado de una forma severa? ¿O cómo? O sea, básicamente el sentimiento de justicia ese de... O sea, yo necesito saber que alguien debe ser castigado, ¿no? A que alguien sufrió. Mira, no, creo que ahorita lo mencioné, pues. Para mí, la justicia es simplemente compensar a la persona, no tanto castigar al criminal, ¿no? O sea, sí se castiga como efecto secundario, ¿no? Pero no es mi objetivo, pues, principal. Es como esa persona, dependiendo de la necesidad, será ejecutada como será puesta como rata de laboratorio. Y obviamente una es peor que la otra, ¿no? Entonces simplemente tuvo mala suerte de haber estado en esa época en donde no estaba la pena de muerte y estaba la experimentación, ¿no? ¿Por qué? Yo banalizo esto porque al fin y al cabo yo no, como dije, yo no creo en la vida después de la muerte, ¿no? Para mí es como que irrelevante, esta persona simplemente dejará de existir eventualmente. ¿A quién le importa? O sea, lo que importa es traer plenitud al presente de las víctimas, ¿no? Traer una compensación, porque esa es la gente que se va a quedar y la que va a vivir todavía durante mucho tiempo, ¿no? Este tipo no. Va a ser ejecutado o solo va a durar unos meses de vida. Entonces realmente no importa, pues es algo irrelevante para mí. E incluso, pues digo, aunque tú creas en la vida después de la muerte, te puedes sentir satisfecho sabiendo que esa gente se va a pudrir en el infierno, ¿no? Al menos eso creo yo. Pero si no crees, pues entonces es irrelevante porque igual va a dejar de existir. Esa persona va a dejar de tener conciencia, no va a saber que existió alguna vez, ¿no? Por eso yo lo banalizo, o sea, no me parece me parece ya sentimentalismo, ya me parece pues ya no lo veo. ¿Qué importa, no? ¿Qué importa realmente? Yo eso sí lo banalizo. Lo que sí es importante es ajusticiar en el sentido de que, bueno, tienes que compensar a las víctimas porque esa gente sí va a seguir existiendo y sí va a aportar a la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo concluyo. Ok, entiendo. O sea, que la justicia siempre debe tener un fin pragmático, si no, no tiene importancia. Sí, y la justicia va dirigida al victimario, ¿no? Va dirigido digamos, a compensar al victimario, ¿no? No a otra cosa, ¿no? El criminal es tan sencillo como que tiene que ser castigado, fue castigado de la forma que sea, pero ya, ¿no? Punto. Ya acabamos con esa amenaza. Esa es justicia, es así sencillo, pues, ¿no? Ya lo demás ya es de que lo ponemos en un caballo o lo que sea. Quizá en algunos casos sí.
¿no? En algunos casos sí valga la pena como que agarrar a este hombre súper conocido, súper odiado, súper criminal. Digamos, no sé, vamos a agarrar a George Soros porque es un hijo de puta, ¿no? Capturamos a George Soros, gente, así que lo vamos a poner aquí en este coliseo y antes de asesinarlo lo vamos a degradar en frente de todos ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque es una demostración de nuestro poderío, ¿no? Porque hasta eso tiene una función. Tiene una función de decir que no importa cuán poderoso sea nuestro enemigo, nosotros somos más poderosos y les estamos dando una demostración de lo que somos capaces, ¿no? Pero de ahí en fuera estamos hablando de un criminal vulgar, común y corriente, a quien le importa, ¿no? Digo, en mi opinión, pues a quien le importa, yo banalizo ese tipo de cosas. En la Unión Soviética sí se solían basar mucho en torturas degradantes, ¿no? De que, lo que les conté una vez, ¿no? De que vamos vísceras por el ano a este tipo, lo amarramos a un árbol y le empezamos a dar vuelta. Yo digo, ¿qué necesidad, no? Digo, no le veo el sentido a ese tipo de cosas. Es como que muy sádico por ser sádico, simplemente como que alimentar tu enfermedad mental, ¿no? Es que yo creo que tiene un significado simbólico, de hecho. No, o sea, obviamente tiene un objetivo, pero el objetivo es impartir miedo, ya no en los criminales, sino en la población general, ¿no? Por eso a mí la Unión Soviética me parece una cagada, me parece una porquería, porque no era de tratar no era de castigar a los criminales, al contrario, las tropas eran los criminales, o sea, el régimen soviético deliberadamente contrataba a criminales para que fuesen los soldados, para que fuesen los oficiales, para que fueran los que impartieran esas torturas, de hecho, pues entonces es al revés, era una tiranía porque era el pueblo inocente, aterrorizado por un régimen criminal, ¿no? Literalmente eran los criminales gobernando por encima de la población. No, y ahí me salta un comunista en los comentarios, ¿no? Pero pues, que se vaya el carajo. Pero bueno, esa es es mi opinión. Yo ya no tengo nada que decir, gente. ¿Ustedes quieren decir algo? Sí, ya no tengo nada más Lo que último agregar. ya era solo acotar que lo de la venganza del morbo es especial porque, o sea, la venganza tiene una conexión con el placer. Entonces, si bien en un inicio es como que los castigos nacen de una manera de que tú estás, es como comprobándole a la víctima o a la sociedad que no van a volver a ser dañados por esa persona, ya que en teoría está recibiendo un castigo y se va a arrepentir de todo eso. Ya como que la gente encuentra un placer al momento de ver su venganza realizada. Sí, tiene su función biológica, pues. Tiene su función biológica. Es el morbo, ¿no? Gente, la venganza está bien. Y la pasión también. La pasión es buena. Pero no deben dejarse consumir por la pasión, ¿no? O sea, vaya, un balance entre Apolo y Dionisio, ¿no? O sea, no irse por un extremo. O sea, las pasiones humanas bien, pero no hay que dejarse consumir por ellas, ¿no? Hay que también tener raciocinio, ¿no? Está la parte pasional y está la parte racional, ¿no? Y al final la pasión también cumple un propósito biológico, ¿no? Es mi opinión. Bueno, entonces yo creo que ya es momento perfecto para cerrar esto. Sí, fue genial. Pues sí, estoy satisfecho con el resultado. Espero que se forme una discusión interesante en los comentarios. Muchas gracias a todos pues a ustedes por acompañarme y espectador, ¿no? Por escucharnos. Eso ha sido todo. Hasta luego. Recuerda que puedes unirte y participar en llamadas con nosotros pagando por Patreon $3. Esto funcionará como una suscripción mensual. El link se encuentra abajo en la descripción. Únete. Ahora sí. ¡Tuturú!